Porque se trata esto de un asunto en curso y, como siempre digo, nosotros no podemos pronunciarnos porque lo que haríamos sería perjudicar toda la investigación de los hechos. Creo que el hablar de esto, el filtrar contenidos que, como digo, están en secreto precisamente para que prosperen las acciones contra delitos de mucha gravedad, nosotros, la Fiscalía, no podemos contribuir a hablar o andar haciendo comentarios hasta que todo se despeje. Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha rechazado aclarar si desde la Fiscalía se ha obstaculizado la investigación en contra de Ignacio González. El caso Lezo va destapando minuto a minuto la putrefacción de un sistema que inunda todos los estamentos del Estado, del Gobierno a la justicia, pasando por los medios de comunicación. Explicaciones que se producían tras conocer que el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, intentó impedir uno de los registros contra Ignacio González, ordenándole además por escrito a los fiscales. Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación invocaron el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía y de manera automática Moix tuvo que convocar la Junta de Fiscales, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe y apoyó la práctica del registro. El fiscal Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría. En las últimas horas ha tratado de quitar hierro al escándalo, asegurando que tenía el aval del fiscal general del Estado. Pero es que no se quedan ahí las injerencias del fiscal a la investigación. Moix impidió también la detención de Francisco Maruenda y de Mauricio Casals, junto a los otros imputados del caso, ambos investigados, recordamos, en la trama por un delito de obstrucción a la justicia por supuestas coacciones a Cristina Cifuentes. Para Moix, la detención de Casals y de Maruenda era una medida exagerada y desproporcionada. El otro día me dice Mauricio que era la comida de colaboradores de La Razón. Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal, y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio. Nadie se quería sentar al lado de él. Me siento al lado de Mauricio y al otro lado Parera. Y Casals me dice: oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que tenemos? Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada que ha llamado para decir: oye, cuidado que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña. Pero es que casualmente este fiscal, el fiscal anticorrupción, aparece en el sumario del caso, en una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana, donde el primero celebra la posibilidad de su nombramiento, del nombramiento de Moix como fiscal anticorrupción, por ser, decía, una persona cercana al Partido Popular y que por lo tanto le favorecería personalmente. Escucharemos nuevos extractos de las conversaciones de Maruenda, de Casals y de González. Y abordaremos también la detención de Javier López Madrid, consejero de OHL, íntimo amigo de Granados, íntimo amigo también del rey Felipe VI. El juez le acusa de haber pagado una comisión a González de 1.400.000 euros para el proyecto fallido del tren de Navalcarnero. Viernes, como ven, cargadito de información en el que hablaremos también del atentado de ayer en París y su repercusión en la primera vuelta de las legislativas francesas que se celebra este próximo domingo. Además, repasaremos los mejores momentos del Gato de esta semana. Lo haremos todo ello con la ayuda de Amando de Miguel. Amando, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Nos acompaña también en la mesa Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, buenas noches. Hola, también. Buenas noches. Saludamos ya a Carlos Berbel. Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Iván Espinosa de los Monteros. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Y una noche más, Kiko Méndez Monasterio. Buenas noches, Kiko. Muy buenas noches, Beatriz. Encantado de estar con vosotros. Nosotros más encantados todavía de que estés aquí. Y abordamos ya esa información, ese escándalo. Y es que el caso Lezo poco a poco nos va dejando titulares. Lo tenemos que hacer, pero lo hacemos en un minuto. Antes, breve pausa de publicidad y abordamos todos estos asuntos. Nadie podrá probar que no son inocentes. Este partido no se ha financiado ilegalmente ni ha recibido un euro de las personas detenidas. Una trama de corrupción para aprovecharse del Partido Popular.
Estamos aquí para hablar un día más de este escándalo de corrupción que se está llevando por delante pues, al Gobierno, a la justicia, a la Comunidad de Madrid, a los medios, aparte de los medios de comunicación. Y es que seguimos muy pendientes de este escándalo, escandalazo, el que hemos conocido en la justicia de nuestro país. El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, habría intentado de impedir uno de los registros contra Ignacio González con el aval del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente y que iba a tener lugar en apenas unas horas. Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía y de manera automática el fiscal anticorrupción, Moix, tuvo que convocar la Junta de Fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe. Apoyaron que se realizara ese registro. El fiscal jefe, pues Manuel Moix, no tuvo otra que rectificar, acató la postura de la mayoría y vamos a preguntar ya a Carlos Berbel. Carlos, como experto en estos temas, ¿es habitual? ¿En qué consiste invocar el artículo 27? ¿Es para que todos los espectadores lo entiendan? Yo voy a llevar la corriente aquí de todo esto, porque yo no creo que Moix haya hecho mal. A ver, ha habido dos investigaciones en curso. Desde el pasado mes de marzo, más o menos, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, le lleva a la Fiscalía Anticorrupción la investigación. Y hay dos casos, hay dos operaciones. Una es la compra de Ainasa en 2001 con Ruiz Gallardón, Alberto Ruiz Gallardón, y la segunda, la de 2013, la compra de Misao, que es otra filial de Canal Isabel II, en 2013. La primera se compra por 73 millones, cuando tiene un valor patrimonial de 7 millones, y la segunda se paga 31 millones, cuando tiene un valor patrimonial de 10 millones. Entonces, lo que dice Moix es, vamos a ver, señores, es posible que en la primera operación, la época de Ruiz Gallardón, cuando era presidente, estén prescritos los delitos. Tendrán ustedes que afinar bien el periodo concretamente. Y en ese momento, cuando Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá dicen, un momento, nosotros consideramos que sí van todos en el mismo paquete. Y este dice, pues no. Entonces convocan la Junta, evidentemente, de fiscales, que son 20, y se queda él y otro más, Moix, y dice, bueno, pues vayamos adelante con la historia. Porque él prevé que si se investigan, se abre demasiado el arco de la investigación... Pues, eso lo considera Moix. Claro, es el fiscal anticorrupción. Es decir, sabrá él perfectamente lo que tiene que hacer. Pues que mucha parte de esa investigación, pues bueno, quede prácticamente sin efecto porque han prescrito los delitos. Esa es la razón que da. Y lo que da, y luego lo que hace luego después una nota pública explicando que ahí no ha habido ningún intento de proteger a nadie, que es lo que la Fiscalía argumenta y lo que nadie más dice. Bueno, pues Moix lo que quiere es acotar el tiempo. 2013, investigamos en 2013, pero no vayamos a 2001, que en 2001 no hay nada. Carlos, pero no es muy habitual, ¿no?, que se invoque este artículo y que los fiscales decidan llevar la contraria a su jefe, para que quede claro en la jerarquía. O sea, los fiscales están por debajo del fiscal anticorrupción y que todos ellos, o que la gran mayoría, estén de acuerdo en seguir adelante con ese registro en contra de la opinión de Moix. Esto lleva en contra de la idea de que la Fiscalía es una milicia judicial. Quiere decir que lo que dice el jefe va a misa. En este caso, el jefe lo ha dicho y no le da misa. Por lo tanto, bueno... Pero nos dices a la vez que es inhabitual. Es inhabitual, claro que sí. Pero bueno, el hecho de que Moix convoque y al final del camino aguante y diga, bueno, adelante con los faroles, vayan ustedes y hagan toda la investigación que tengan que hacer. Bueno, desde mi punto de vista, es signo de transparencia. También es verdad que si eso hubiera intentado taparlo, lo hubiéramos sabido, porque esta filtración de lo que ha ocurrido ha venido dentro de la Fiscalía. Es decir, dentro de la Fiscalía Anticorrupción se ha querido que nosotros sepamos lo que ha ocurrido. Kiko. Sí, bueno, yo la explicación jurídica, como soy experto, me cuesta entrar, pero es tan fácil como apoyarse. Lo que dice Moix es que la conexidad entre los dos casos no existe. Pero sí es muy fácil apoyarse en el otro planteamiento jurídico de la mayoría de los fiscales, ¿no? Claro. Que tenían argumentos, imagino que jurídicos, para decir sí. Hay conexión, imagino dirían, y da igual que uno esté prescrito, porque cuando si uno analiza una determinación de delitos y llegando a la fase de instrucción uno está prescrito, entonces cuando se cortará. En fin, lo que ha pasado y lo que tenían los fiscales, la mayoría de fiscales entendían como válido, que es lo que se ha hecho. A mí lo que más me choca es la preocupación ahora que tiene el fiscal general de Estado también por las filtraciones, ¿no? Que efectivamente es un tema grave. Pero claro, que se preocupen aquí, como siempre en España, cuando les toca a ellos.
cuando las filtraciones les toca a ellos, cuando son ellos los que quedan en mal lugar, cuando son ellos los que están en entredicho. Efectivamente, para las filtraciones suelen estar sesgadas, no están... claro, pero que le pasa a todo el mundo, que le va a pasar durante 40 años, le ha pasado a culpables, a inocentes, a jueces, a reos, a denunciantes, a todo el mundo le ha pasado y sigue pasando y no hay una reforma clara ni se han puesto medios ninguno. Claro, que diga eso el fiscal general del Estado, cuando en el momento de la detención de Ignacio González estaba la prensa antes que la policía. Oiga, mire usted en su casa primero. Si hay un problema con las filtraciones, que la hay, y es efectivamente en la justicia española, hay un problema gravísimo de filtraciones, que es otro de los múltiples tentáculos de esa politización de la justicia, judicialización de la política y por el medio de los medios de comunicación. Es decir, oiga, hagan ustedes algo. Lo que no puede decir, no, es que ahora resulta que las filtraciones pues son un problema grandísimo. No, ahora no, son de siempre. En cualquier caso, yo creo que el papel de la Fiscalía otra vez está en entredicho, y en un caso en el que, como al ser tan transversal, no me refiero de izquierda a derecha, sino institucionalmente tan transversal, un caso que está salpicando a tantas instituciones, personas y empresas incluso, como nos contaba Beatriz, pues el que la Fiscalía le guste o no, aunque la explicación que nos ha dado Carlos le pueda valer a algunos, pero queda salpicada otra vez también, a mi juicio. Iván. Bueno, yo creo que para el ciudadano normal y corriente, todo esto que se está leyendo y todo eso que se está escuchando y lo que estamos viendo en televisión emite un hedor tremendo, ¿no? Es decir, esto huele muy, muy mal. Es desesperante levantarse cada día con una noticia nueva de un nuevo caso que está siendo investigado, donde aparentemente pues hay nuevos imputados por corrupción y realmente es todo muy grave. También es verdad que cada vez vamos erosionando, creo, los ciudadanos vamos erosionando nuestra fe en las instituciones, con lo cual ya vamos cogiendo una cierta distancia y nos cuesta cada vez más creernos las noticias que nos llegan. Es decir, cuando la justicia no es independiente, ya sabemos que no es independiente, pues cuesta confiar tanto en la justicia. Cuesta confiar en la Fiscalía cuando se empiezan a entender cuáles son los entresijos de cómo funciona la Fiscalía. Cuesta mucho creer en los medios de comunicación cuando hemos visto cómo eligen qué noticias dar y de qué manera darlas. Pero no impide detener a Ignacio González. No, yo lo que digo es que el bienestar de un país y la prosperidad de un país depende en un enorme grado de la confianza en sus instituciones, en las públicas sobre todo, pero también en las privadas. Es decir, aquí estamos viendo pues, medios de comunicación que manipulan mucho, estamos viendo empresas privadas que juegan al juego de la corrupción porque pagan. Y además estamos viendo algún caso especialmente dramático. Yo empecé mi carrera de auditor. Yo trabajaba en la mayor firma de servicios profesionales que había en España. Cuando entramos una jornada de gente recién seleccionada, joven, nos recibió el presidente de la compañía y nos dio una charla que para él fue, decía siempre, la más importante que daba cada año, en la que decía, mirad, habéis entrado en una firma cuyo prestigio y buen nombre lo es todo. No tenemos activos tangibles, tenemos un buen nombre. Por eso podemos auditar a grandes compañías. Nuestro prestigio depende de que nunca salgamos en el periódico por haber hecho algo mal. Y espero que ninguno de vosotros, nos miraba y nos decía, ninguno de vosotros nos lleve a un titular de un periódico, porque eso hundirá esta firma. Y efectivamente, 7 años más tarde, unos titulares, la firma se llamaba Arthur Andersen, de una actuación de un socio en otro país, en este caso Estados Unidos, el caso Enron, del que después, por cierto, fue exonerado. Es decir, que encima la firma salió inocente. Ya daba igual, porque el nombre de la firma, el buen nombre, había sido manchado y la firma desapareció. Bueno, pues hoy nos encontramos con que Pricewaterhouse, una gran compañía auditora, en la que tenemos depositada la confianza de auditar empresas del IBEX, empresas privadas, empresas grandes, pequeñas y medianas, está también involucrada. Es gravísimo. Bueno, como digo, el año pasado por 2 veces. Como digo, que las instituciones públicas, también privadas, nos fallen, hace que tengamos, creo yo, al menos, cada vez menos confianza en todo lo que está pasando, y es uno de los puntos débiles de lo que está sucediendo ahora mismo en España. Pero es que además lo que está pasando en España, debo decir que tampoco pasa en un vacío. Es decir, la corrupción en España tradicionalmente no se ha castigado. Y por eso los partidos y los políticos, o muchos de ellos, han actuado con tanta impunidad. Porque han visto, por ejemplo, el PP de Valencia, que después de salirse de los primeros casos de corrupción, se les volvía a votar. O el PSOE en Andalucía, o Convergencia en Cataluña. En España no se ha castigado la corrupción. Entonces, ahora nos llevamos las manos a la cabeza, con razón. Pero durante demasiados años hemos sido, como ciudadanos, muy poco exigentes con nuestros políticos. No les hemos exigido limpieza. Hemos permitido que eso suceda. Por eso digo que esto no sucede en un vacío. España tiene que ser mucho más exigente con sus políticos, pero también tiene que ser mucho más exigente cada uno consigo mismo.
los políticos españoles han sido tremendamente corruptos porque la sociedad española pues tampoco a lo mejor ha sido tan limpia como debería ser y por tanto no ha exigido tanto a sus políticos como podía haber exigido. Por eso digo que es muy importante que como nación empecemos a realizar una regeneración, pero no una regeneración política, sino una regeneración moral desde la base y hasta arriba. Los políticos son de lo peorcito que podemos mostrar en España, pero creo que también son reflejo de una época y de una sociedad que ha perdido valores, que ha perdido una cierta autoexigencia y que ha caído en una cierta autocomplacencia que ha sido el caldo de cultivo para permitir que estos políticos sinvergüenzas se lo hayan llevado crudo. Por eso digo que todos debemos empezar a pensar cómo podemos contribuir a hacer una España un poco mejor, también más limpia y basada en unos valores que hemos ido perdiendo con el tiempo. Vamos a escuchar más opiniones. Pedro. Hemos empezado este programa con las discusiones y las broncas dentro de la Fiscalía y aunque nos digan que al final no ha pasado nada, pues a mí lo que me preocupa es que se vuelve a demostrar que la Fiscalía es un organismo que depende demasiado del Gobierno y sin embargo nuestros políticos, como dice Iván, están empeñados en convertir a los fiscales en los instructores de las causas penales, en retirar la facultad de instruir a los jueces y pasársela a los fiscales. Entonces, esto va a suponer que el fiscal va a recibir órdenes o insinuaciones de instituciones políticas para que antes de procesar o imputar, meter en la cárcel a alguien, pida permiso o se lo comunique a su superior. No es solo que esté pasando ahora, es que quiero recordar el caso de Banca Catalana de los años 80. O sea, tanto Carlos Jiménez Villarejo como José María Mena, los fiscales que instruyeron este caso, han reconocido que se lo bloqueó el gobierno socialista de Felipe González para hacerle un favor a Jordi Pujol, que hay que ver luego lo que ha seguido haciendo. Entonces, estamos en una situación en la que para nosotros, yo creo que para la independencia de los ciudadanos nos tenemos que plantear qué quieren hacer, la verdad, con la Fiscalía. Porque si la Judicatura no está limpia, el asunto de las filtraciones, la condena a varios jueces por prevaricaciones, y no vamos a dar nombres, pues lo que está pasando a la Fiscalía se puede convertir también... Pero se ha funcionado, ha entrado, han detenido a Ignacio González, está también el consejero delegado de OHL, que decir, han puesto todo patas arriba, por lo tanto, estamos negando la mayor, el sistema está funcionando. Es decir, ahora mismo... Me gustaría ser tan optimista. No, pero es que es así, y la discusión que hay es sobre si investigar justamente la adquisición de una empresa de 2013 en la cual el presidente de la comunidad era Ignacio González o llevarlo hasta 2001 cuando el presidente era Alberto Ruiz Gallardón. Ese es el debate en el cual al final los fiscales deciden y deciden democráticamente y el fiscal de anticorrupción pues toma la decisión de ir adelante con los faroles. Entonces estamos contando la historia diciendo, bueno, es que esto no funciona. Pues sí ha funcionado. ¿Ha funcionado? Pero si hay unos fiscales que están encargándose de este asunto, sí, porque hay que convocar a todos los fiscales porque hay que informar. Es el jefe de anticorrupción. Y yo, por ejemplo, si tú fueras jefe de redacción y tú eres un redactor y me vienes y me dices, mira, Carlos, hay esto, y te digo, yo esto no lo veo y tal, y en un momento dado tenemos una norma, un código de redacción de cuando no lo veo, convoca a los redactores jefes y hablamos, y resulta que los redactores jefes deciden que están contigo, están de acuerdo contigo, yo no tengo más narices que apoyarte y decir, bueno, pues adelante, purguémoslo. Bueno, pero perdona, sí, Pedro, sí, es que quiero introducir otro elemento en el debate y es que el nombre de Moix ha aparecido, ahora te paso también a ti, Amando, ha aparecido en el sumario unas conversaciones entre Zaplana e Ignacio González en las que se supone que Ignacio González habría dicho que ojalá fuera nombrado Moix como jefe anticorrupción, como fiscal anticorrupción, porque era muy cercano al Partido Popular, porque les convenía, porque les trataría bien. ¿Tú hablas mucho por teléfono? Yo hablo muchísimo por teléfono. Si alguno de nosotros nos pillan hablando con otros y diciendo lo que nos sacan y nos cuentan lo que hemos dicho, te aseguro que eso se queda en peccata minuta. Hombre, estamos hablando que estamos hablando del fiscal de anticorrupción, ya, pero en un señor que está haciendo... Zaplana, ¿y quién más? ¿Quién estaban? Ignacio González. Ignacio González. Vale, los dos. Es decir, pero están hablando de lo que a mí me parece que ese señor es. Otra cosa es lo que sea. Bueno, pero qué casualidad que justo le nombran y qué casualidad que justo hay unas injerencias de la Fiscalía. Sí, un poquito casual. Injerencias, bueno, lo que ha pasado. Ahora lo mismo. Que ha pasado. Bueno, yo no lo llamo injerencia. Yo creo que el sistema ha funcionado. Pero yo entiendo claramente que en toda esta historia, es decir, vale, hay corrupción, estamos de acuerdo. Pero, joder, tenemos ahora mismo, perdón por el verso abrupto, tenemos ahora mismo el caso de Gürtel, que está ahora mismo
teniendo lugar. Posiblemente el presidente del gobierno se siente como testigo. Es decir, si esto fuera un sistema que estuviera completamente corrupto, destrozado y que no funcionara, eso no ocurriría y está ocurriendo. Pues a lo mejor ya llega un punto de putrefacción que no lo pueden tapar. Donde no está funcionando... Pedro, hay que escuchar también a Mando, que todavía no ha hablado. Si me permites añadir, donde no está funcionando el sistema es en el caso de los Puyol, casualmente. Tampoco. Bueno, la impresión que tiene mucha gente es que el terrorismo, perdón, la corrupción está aumentando, es general. Cuando lo plantea un partido u otro partido, siempre ve la corrupción en los otros. Pero desde fuera, bueno, la corrupción es general. ¿Por qué es general una cosa que en el fondo es, no sé, una excrescencia? ¿Por qué es tan general? Por ejemplo, la violencia en contra de lo que se dice, la violencia física en España es muy escasa, pero es escasísima. Y en cambio la corrupción da la impresión de que es amplísima. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque la mayor parte de los españoles, eso de la corrupción no les parece una cosa grave. ¿Por qué? Porque lo hemos visto muchas veces en encuestas, porque si ellos estuvieran en esa situación también lo harían. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es reconocerlo en público y otra cosa es hacerlo, pero cuando vemos a una persona que se cuela en el metro, que se cuela en una cola de cualquier oficina, o sea, la picaresca es continua, la gente engaña todo lo que puede. Lo que ocurre es que la política, como el fútbol, son los dos grandes medios para enriquecerse. Y este es el valor que aprueban los españoles. Aquí hay que enriquecerse, por lo que sea. Esto no ha sido en la historia, esto es una cosa recentísima. ¿Qué es eso de que hay que enriquecerse? No hay que heredar antes los de arriba heredaban una gran fortuna. No, ahora hay que hacerla. Bien por el fútbol, como digo, que es el equivalente a los toros antes, a los toreros, ahora es el fútbol, pero también la política. Por eso, en los dos casos, hay tantos candidatos. ¿Por qué tantos niños quieren jugar al fútbol? ¿Y por qué tantos adolescentes quieren ser políticos? Porque son las dos vías para enriquecerse estupendamente. Bien es verdad que uno se puede enriquecer legalmente. Pero claro, si el valor es tan fuerte, pues la tentación de, enriquecerse no tan legalmente, y eso es la corrupción. Por ejemplo, nadie critica a los políticos que se han enriquecido, pero se han hecho multimillonarios legalmente. Eso no se plantea. Solamente los pobres desgraciados que les han pillado con el carrito... Armando, pobres desgraciados... No, bueno, es una ironía, una ironía. De que les han no se entiende bien en la televisión la ironía. ¿Cómo que no se entiende bien? Las mías se entienden perfectamente. A ti se te entiende muy bien, pero no equivoquemos al espectador. No, es irónico. Es decir, hay unos que elegantemente se enriquecen con la política y otros que los pillan. Y estos, como digo, pues hombre, son un poco tontos porque los han pillado. Y esos nos cebamos con ellos. Pero los otros son unos angelitos porque se han hecho simplemente multimillonarios. ¿Por qué? Porque la política hoy, con el gasto público tan alto que tenemos, tantos contratos públicos, en fin, es tan alto el gasto público. En el franquismo era el 15%, el producto, en fin, el gasto público era el 15% de la renta nacional, ahora es el 50%. Entonces, claro, las oportunidades a través de la política de manejar dinero fácil son tan enormes que se comprende que aparezca la corrupción. Amando, a ver, es verdad eso, pero hay una cosa que siempre te repiten, yo tengo muchos amigos jueces y te repiten siempre la misma idea, dice, vale, aquí hay mucha crisis en torno a la confianza en la justicia. La justicia es como un elefante, va muy lento, pero el momento en que te cae, te ha caído y date por fastidiado. Entonces, cuando decimos, no, es que esto no funciona, el sistema está funcionando. Estamos viendo ahora mismo el caso Gürtel. El caso Gürtel es un ejemplo muy claro. Yo no estoy discutiendo el caso Filesa, quiere decir, a ver, lo que pasa es que sí es verdad una cosa. En el año 2010 se modifica el Código Penal. Si tú dices una cosa que se llama el cumplimiento normativo, que viene de Estados Unidos. Dice, no podemos controlar la corrupción en las empresas, hagamos que ellas mismas se controlen, que se coloquen sus propios sheriff dentro y que pongan sus propias leyes y demás. Hay una cosa que no se ha hecho aquí y es en la administración, el cumplimiento normativo no funciona. Eso es una falta, es una asignatura pendiente que tiene que aprobarse aquí en este país. ¿Para qué? Para que no ocurran cosas como lo que ha ocurrido con el tema de Ignacio González. Esto cuando España tenía un número de políticos y de empleados públicos muy inferior sí existía y se llamaba, claro, la Intervención General del Estado.
Estado. Sí, es decir, sí. la Dirección General del Estado existía cuando no había tantos políticos. Armando estaba diciendo una cosa que yo creo que ya muy bien encaminada. Porque para que haya corrupción rampante, no voy a decir generalizada, pero muy amplia, tiene que haber dos cosas. La percepción de corrupción. Tiene que haber... Greco te dice... Pues la percepción de corrupción. Dice, pero para que haya mucha corrupción... es mucho más gorda que la corrupción. Lo que hace falta es que haya, por un lado, mucho dinero, como está diciendo Armando, es decir, casi la mitad del Producto Interior Bruto es público, a nivel estatal, autonómico, ayuntamientos, empresas públicas, empresas mixtas. Tiene que haber mucho dinero y lo segundo que tiene que haber es muchos políticos o altos empleados públicos con capacidad discrecional sobre ese dinero. Cuando se producen esas dos cosas, y en España se produce de manera creciente, cada vez más dinero en manos públicas y cada vez más políticos esparcidos por todo el territorio nacional, con cada vez más discrecionalidad, y no hay intervención general del Estado, y no hay inspectores de Hacienda, por si llamarlo, que estén investigando al propio Estado, ahí es donde se produce el caldo de cultivo perfecto, junto con esa falta de moral pública que tenemos en España, a la que estaba haciendo Armando alusión. Todo eso es el caldo de cultivo perfecto. Por eso yo decía, empecemos a regenerarnos como nación moralmente. Reduzcamos el entorno de gasto público y reduzcamos el número de políticos, que es lo que al final... Y empleados públicos políticos. Perdón, sí había, por lo que dice Carlos y dices tú, sí había un sistema de autocontrol que es el mejor, el de los grandes cuerpos de la administración. Fijaros bien que en los casos de corrupción apenas hay abogados del Estado, en fin, letrados del Consejo, en fin... Inspectores de Hacienda... Los grandes cuerpos de la Administración no son corruptos. Por eso hay mucha corrupción a escala municipal y autonómica. Y por eso los han evitado, Armando. Por eso los han evitado. Por eso la Junta de Andalucía, que es el mayor escándalo de Europa, al Interventor General del Estado se lo ha quitado en el medio, nada más llegar. Eso es un gran invento del Interventor General del Estado. Por eso los apartan. Fíjate, hay una figura que ahora en Europa se está intentando, se está empujando y quieren que se apruebe una directiva, que es la directiva, a ver, en inglés se llama whistleblower, es decir, el informante, el chivato. Aunque no quiero darle ese tono de chivato. Es decir, el informante interno. El caso Gürtel sale porque una empleada en Boadilla del Monte tira de la manta. El Beja Balchani es otro que tal baila. Es decir, si tú garantizas a la gente que está dentro, que si cuenta lo que está ocurriendo, no le va a pasar nada, le van a proteger, posiblemente todo esto que estamos hablando de impunidad no existiría. Yo de verdad creo que estoy vivo en otro país. No, este es nuestro país. No, yo digo que mi percepción es que vivo en otro. Bueno, pues... yo creo que entender lo que está pasando, en lo que ha pasado en los últimos años en España y defender el sistema funciona, a mí me parece de otro país. El sistema no está el sistema funciona, me parece, de verdad, de otro país. El yerno del rey está condenado a años de prisión. Y era, no, ¿va a funcionar? Sí, contra un juez, con un juez en un proceso que hemos visto todo, en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado hacía la defensa de los acusados. La defensa de los acusados que se habían llevado dinero de los niños minusválidos. Y lo hacía la Fiscalía contra un juez absolutamente alocado, que por supuesto que existen jueces valientes. Sí, pues la jueza Alaya destapa los de Andalucía. Y así juicio. Sí, que sí, claro que sí. Te estoy diciendo por qué. Estoy diciendo por qué. En contra de la Fiscalía. En contra del criterio del fiscal. Pero un juez valiente, efectivamente, que llegó eso hasta las últimas consecuencias. El de los ERES ya veremos si se celebra cuándo y cómo. Es decir, que existan procesos no significa que el sistema funcione. Significa también que el sistema no es unitario, todavía no es monolítico. Y existen familias. Es decir, es que las dos declaraciones fiscales que recordaba Pedro, que no eran solamente las presiones a los fiscales, a los 3 magistrados de Banca Catalana. Y de nuevo, efectivamente, este señor se lo había llevado crudo, que es uno de los políticos quizá más influyentes en la historia de España en los últimos 30 años, el señor Pujol, y con la influencia política de la justicia, con las presiones a magistrados y a fiscales, sale libre para seguir haciendo y llevar a España al nivel de corrupción de Cataluña y a la nación a un planteamiento de casi secesión por la influencia política. No es la politización de la justicia, es la judicialización de la política. Que como están todos pringados, cuando uno no me sirve, pues le saco el caso porque le voy a encontrar el caso. Que hemos oído al ministro de Interior en su despacho, viendo cómo afrontar un problema político. ¿Cómo se afrontan en España los problemas políticos y a los líderes políticos que en un determinado momento pueden molestar demasiado a un poder? Pues a ver qué tiene ese, porque va a tener algo. Y esos son los casos que salen, efectivamente. Pero vamos, ahora se está contando estos días. Cristina Cifuentes está rompiendo con el viejo Partido Popular. Pero por favor, Cristina Cifuentes era afiliada al Partido Popular en 1980.
y diputada en 1989. Y ahora que está aireando y sacando la manta, en teoría, si fue usted, después de 20 años de diputada, portavoz de la Comisión Parlamentaria de Vigilancia en las contrataciones. Esos son los que están limpiando. O sea, el señor Mariano Rajoy, el de Luis Fuerte, es el que regenera. Eso es un sistema que funciona cuando tienes un presidente del gobierno que va a tener que mentir. Efectivamente, llamado por dos jueces. Por dos jueces. Bueno, pero aún te quedará como tú. No, esto no debe mentir. Está obligado a mentir. Es decir, ¿cuál ha sido la crítica del partido ante la citación del señor Rajoy? No, es que eran dos jueces progresistas frente a uno conservador. Claro, y si hubiese sido al revés, habría sido lo contrario. Pero el sistema no funciona. No se puede decir que el sistema funciona no por la cantidad de corrupción que haya, sino porque están involucradas todas las instituciones. Hemos escuchado o han escuchado y se ha filtrado, que a mí la filtración no me parece bien, pero claro, no me voy a ser el único que no las comenta. La filtración constante. O sea, si el presidente del gobierno va a declarar no funciona el sistema. Lo de los medios. El gobierno va a declarar no, si el presidente del gobierno dice al gerente de su partido, de un partido, al gerente de su partido, que es un hombre de su confianza, que ha sido la mano que movía el dinero en el partido y que está en la cárcel y dice aguántase fuerte, pues no puede ser el presidente del gobierno, evidentemente. No puede seguir, no es que no puede declarar, es que no puede seguir el presidente del gobierno. Moralmente. No, moralmente no, y decentemente, en cualquier política normal. Carlos, ¿quieres responder aquí con pausiones? No, sí, ya ha contestado, mientras iba hablando ha contestado todo el rato. Hacemos una pausa de publicidad y ahora escuchamos las reacciones a esa locución de Kiko Méndez Monasterio. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y vamos a introducir otro elemento en el debate, porque es que Manuel Moix, el fiscal anticorrupción, no solo habría obstaculizado los registros, sino que también habría impedido las detenciones de Francisco Maruenda y el conocido como hombre de las tinieblas del Grupo Planeta, Mauricio Casals, que en un primer momento iban a ser detenidos junto a los otros 12 imputados de la trama Lezo por un delito, como decimos, de obstaculización a la justicia por coacciones a la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Moix consideró exagerado este planteamiento y descartó la necesidad de las detenciones. Bueno, yo me he hartado de decir durante mucho tiempo que la gente tiene que ser responsable de sus consecuencias y una de ellas es de sus actos, de sus votos, porque el voto efectivamente tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas, pero también a mí me molesta mucho que se le culpe a la gente de la corrupción que hay en España. Esa corrupción está sobre todo dirigida y controlada desde el poder político, el empresarial también, pero el poder político es el que puede hacer y deshacer. Y vamos, para mí esto es obvio en el que vamos a un tribunal de justicia, entrar en un edificio de justicia, en los juzgados de Plaza Castilla, es entrar en una especie de cuarto siniestro donde todo se cae a pedazos y donde los sumarios, pues los papeles inundan las habitaciones. Incluso hay sumarios que se usan para calzar armarios o muebles. En cambio, uno va a cualquier oficina de la agencia tributaria y es todo limpísimo, todo eficientísimo. Todo clarísimo. Qué casualidad que el organismo que oprime y exprime a los ciudadanos para conseguir dinero para los políticos tenga todo tipo de adelantos, todo tipo de privilegios legales. Nos pueden multar sin ningún problema, todo lo que hace Hacienda se da por sentado que es bueno, y es el ciudadano el que tiene que demostrar que no es así. ¿Es todo rapidísimo? Si no cumples los plazos te multan. En el caso de la justicia es al contrario, se pueden incumplir los plazos, no pasa absolutamente nada y este mecanismo, que en teoría está para controlar a los políticos, la verdad es que es como una tartana. Mientras que los inspectores de Hacienda pues van en un ave. Tiene razón Pedro, yo siempre digo que la demostración de que lo público puede ser eficiente es precisamente la agencia pública, ¿no? La agencia tributaria. España, fuera de broma, y eso no es ironía, España es líder mundial en sofisticación de su agencia tributaria. No hay ninguna agencia tributaria en el mundo que tenga ni la capacidad técnica ni tan pocos recursos humanos como tiene la agencia tributaria y a la vez sea tan eficiente. Tampoco hay ninguna que sea capaz de sacarte el dinero de la cuenta sin una orden judicial, ¿eh? Esas cosas solo pasan en España. Pero, en fin, efectivamente, la agencia tributaria que funcione tan bien es una demostración de que cuando se quiere, lo público puede ser eficiente. Ahora, me gustaría que ese aura de eficiencia se aplicara a todos los demás órdenes del Estado. Por cambiar un poco de tema, yo le quería decir a Kiko
que sí hay una parte del sistema que al final va a funcionar bien. Es un poco irónico, lo digo porque como en la televisión la ironía no... Hacienda, ¿no? No, bueno, esa siempre va a funcionar bien. No, hay siempre o había siempre un cierto riesgo de que Cristina Cifuentes acabara siendo la sucesora de Rajoy y se estaba posicionando para ello y hay toda una serie de periodistas y de responsables de comunicación que empujaban para ese lado. Pero como ahora se ha puesto al frente de la manifestación de ser la que lidera la investigación de su antecesor, yo creo que el sistema, en este caso rajoyano, se va a poner en marcha para evitar bajo cualquier pretexto que ella pueda ser su sucesor o su sucesora, y yo creo que eso es una excelente noticia para el resto de los españoles. Ya no puede ser la sucesora de Rajoy y eso es fantástico. Siempre puede acudir a las primarias socialistas y ganarlas. No creo, porque el sistema no lo permitirá. Hay Cristina Cifuentes. No, pero el vídeo que nos ponía Beatriz Rojo, el fiscal que por lo visto estaba en contra de la prisión, de la detención, perdón, no de la prisión, de la detención de... Gracias, Kiko, por seguir el debate por donde lo estaba llevando. Del señor Maruenda y del señor Casals. Claro, estamos hablando todo de filtraciones, tal, pero si es verdad que el fiscal considera que no hay que detener a una persona acusada o investigada por obstrucción a la justicia, por coacciones a un empleado, a un presidente, a un político, presidente de una de las administraciones más importantes del Estado, y por pertenecer a una organización criminal, o sea, si que te investigue la fiscalía con pruebas y que tenga conversaciones tuyas diciendo que efectivamente estás coaccionando a una persona, aunque fuese solamente para vacilar, que es lo que parece que quieren decir. Bueno, si un fiscal dice, no, pues yo no sé cuántas detenciones hay en España, pero yo, si fuese abogado defensor, empezaría a tratar de tener por escrito esa consideración del fiscal y decir, oye, vamos a ver, si tú obstruyes a la justicia, si tú coaccionas a un representante público, si tú perteneces a una organización criminal, no es para detenerte, ya te llamarán tranquilamente, con tiempo, probablemente te avisarán un magistrado te avisará antes de que te están pinchando el teléfono. Pues, después, cuando llegas la persona coaccionada en el testimonio, la persona que evidentemente han coaccionado. Hoy salían algunas de las noticias que había dado el periódico del señor Maruenda. Dice, no, oye, que no, yo no me sentí una absoluta coaccionada. Joder, hombre. Yo creo que, en fin, si hay dos personas, el presidente de un grupo, con el consejero delegado y el director, hablando de cómo van a coaccionar a una persona, de cómo la están coaccionando, de cómo lo están haciendo, y el juez, escuchando eso, llama a la persona y dice, no, yo de verdad que nada, yo... La pregunta que habría que hacer de, oiga, señora Cifuentes, ¿no será que todavía la siguen coaccionando? ¿Que todavía la siguen presionando? ¿Que todavía no tiene usted valor para decir la verdad? Kiko, ya que haces referencia a esas grabaciones, porque seguimos conociendo algunas de las grabaciones, hoy mismo el juez decidía el ingreso en prisión sin fianza de Edmundo Rodríguez Sobrino, del que Maruenda, Casals, González, en unas grabaciones que hemos conocido hoy, decían que estaba acojonado. Vamos a ver esas grabaciones. El presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, sabían desde hacía al menos 5 meses que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían porque una magistrada amiga de la casa había llamado para prevenirles. Así se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, en la que González comenta con Eduardo Zaplana, exministro y portavoz del gobierno de José María Aznar, su último encuentro con Casals. El otro día me dice Mauricio que era la comida de colaboradores de La Razón. Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal, y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio. Nadie se quería sentar al lado de él. Me siento al lado de Mauricio y al otro lado Parera. Y Casals me dice, oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que tenemos? Según Ignacio González, Casals le dijo, Edmundo está acojonado, me ha dicho que le están grabando, no sé qué. Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada que ha llamado para decir, oye, cuidado que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña. De acuerdo con los fiscales anticorrupción encargados de la operación Lezo, ambos altos cargos del diario La Razón, junto con Edmundo Rodríguez Sobrino, habrían utilizado su poder en los medios de comunicación para condicionar o tratar de influir en la actual presidenta del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no presentase pruebas incriminatorias contra Edmundo Rodríguez por esas irregularidades detectadas en la compra por Inasa de la sociedad brasileña Emisao.
Bueno, pues no sé qué os parece a vosotros, pero a mí que una magistrada amiga de la casa les avise... Supuestamente... Me voy a contar algo que esta mañana me han contado de la Audiencia Nacional. Es grave lo que se dice en esas conversaciones. Es muy divertido. Me dicen, bueno, están llamando aquí todos tus compañeros preguntando a ver cuál de las magistradas que están en la Audiencia Nacional están buscando principalmente esto, bueno, sala penal y también en la instrucción, a ver cuál de ellas ha podido estar llamando. Han llamado a todas. Para saber con qué tal. Oye, ¿tú has llamado? Claro, imagínate. Claro. Te has dicho, no tengo nada que ver, no tengo nada que bueno, no digo que es una caza de brujas, pero es una búsqueda de la verdad. No lo sé, a una amiga... Suena más pero caza ¿quién de es esa brujas, búsqueda? ¿Quién la está haciendo? ¿La Guardia Civil? No, nosotros los periodistas. Sí, claro. sí, llamando a todas. Pues ya dudo, a ver si hay una orden de un juez de decir, oye, si ante eso... No, pero no digo los periodistas. Pero digo que eso lo hacen los periodistas. Claro. Y porque es una caza política, pero que eso tendría que ser para que el ministro de Justicia decretase pues, esa investigación interna, a ver qué ha sido. Bueno, que da igual, porque ya hemos hablado de las filtraciones. Si es que si no se investiga las filtraciones, ¿hay alguien condenado en España por filtraciones? Porque yo creo que se ha filtrado absolutamente todo. ¿Crees, de verdad, no es pregunta retórica, ¿creéis que hay una investigación para saber por qué determinados medios de comunicación están a las puertas de los domicilios de las personas antes de ser detenidos para poder grabarles? No sé, por ejemplo, en el caso de Rato es evidente que alguien de lo que había avisó. Claro, pero digo, pero la pregunta es, como dices tú que son los jueces los que avisan. Pero no estoy diciendo que sean los jueces. Tú estás diciendo que el sistema funciona. Digo, en todas esas filtraciones que han sido gravísimas, a veces atentando a honor y causando penas de telediario para gente inocente, ¿hay alguien condenado por filtraciones? Yo creo que no. Yo lo desconozco. El sistema que funciona, yo creo que imagino que a esos responsables les condenarían. Escuchamos antes, Pedro, tiene la palabra Mando. Yo creo que yo no soy jurista, como es evidente, claro, pero este delito de presionar al gobierno o a un político por parte de los medios es una cosa tan general que o se cambia el Código Penal o aquí no pagan justos por pecadores. Quiero decir que es, a mi modo de ver, es muy general. Es más, casi la misión del periodismo actual es presionar a la vida política. No lo digo en términos morales, no es lo que se debe hacer, no entro en eso, es lo que se hace. Entonces, bueno, que presionaron y coaccionaron a un político, pues claro, repito que visto desde la barrera, a mí me parece peccata minuta. Yo no sé por qué... Yo estoy de acuerdo, Armando. Sí, es primera plana, ¿de acuerdo? Es de Billy Wilder, o Luna Nueva, la anterior era de Howard Hawks, ¿no? Es decir, si está en lo bonito, en cierta parte bonita del periodismo, si el problema es la concentración del poder. Si es que el director de un periódico independiente, efectivamente tiene una cosa que quiera presionar y decía, pues te voy a sacar estas cosas que hiciste en 3 años y tal, ¿por qué? Porque yo quiero que hagan la autopista por aquí. Eso forma... Si el problema es la concentración del poder, el problema es que el señor Casal está hablando y cuando sienta hablar y dice voy a cocinar, está diciendo con el 50% del duopolio televisivo en España. Es decir, es la segunda cadena de radio, las dos cadenas de las más vistas y no sé cuántas licencias más de televisión. Y claro, y es un señor pues que imagino que va por la Moncloa, el señor Mauricio Casals, pues como yo voy por la urbanización de mi casa. Bueno, claro. Y que además de ese poder, efectivamente, hay más concesiones, más licencias, más favores. En España hay un duopolio televisivo también absolutamente inexistente en los países de nuestro entorno. Y hay una opresión por parte del Estado de ese mismo poder que es poder político, poder mediático, poder financiero y a veces también poder judicial. Luego el problema no es escandalizarse y quiere decir que lo hacen porque tienen más poder, pero que cualquier otro lo haría y lo hace en la medida de lo posible. Bueno, no, pero una cosa es la presión política, aquí hay lo que es una obstrucción a la justicia. Es decir, no es para que vayas por este lado, no, es para que el delito que ha cometido mi amigo no lo saques. Que no es una presión política, que es para que no metas en la cárcel a mi amigo. Bueno, pues eso es muy común. Eso ya es... Lo que te digo es que eso es muy común. Ya es un nivel... Ya no lo sé, es muy común. No lo sé. Pedro. Yo le quiero contestar a Kiko sobre la pregunta que ha hecho de si hay condenados por filtraciones. Yo creo que hay menos que por denuncias falsas.
La verdad, digo, Bueno, vamos a hablar, que tenemos también que hablar de otra de las ramificaciones de este caso Lezo, y es la detención esta madrugada de Javier López Madrid, consejero de OHL. Ayer asistimos a los registros de OHL y hoy, bueno, pues esta misma madrugada se le ha detenido, bueno, en relación a la adjudicación de un contrato pues, en el que habría existido también una comisión de 1.400.000 euros abonada desde Suiza para el proyecto fallido de un tren de Navalcarnero. Casualmente, Javier López Madrid es íntimo amigo de Granados, es también íntimo amigo del rey Felipe VI. Todos recordamos esos mensajes con la reina Leticia, con Pillogui. Esto también es grave, ¿no? ¿Está también en el caso de las tarjetas Black? También condenado en las tarjetas Black, o sea que ya tiene varios temas este señor. A ver, es uno de los tipos mejor conectados a alto nivel de este país, con una influencia fuera de todo lugar. Sí, no es Dios, pero se asemeja bastante, evidentemente. Bueno, nos ha sorprendido a todos. Yo esta mañana me he despertado con la detención por parte de la Guardia Civil, a primera hora de la madrugada, de la detención de este señor. Bueno, esto quiere decir que la cosa está bastante avanzada y que aquí Eloy Velasco no se va a parar en nada, evidentemente. Y la prueba es que López Madrid, que era, entre comillas, un intocable, que ya no lo era porque ha sido condenado por las Black y también ha estado declarando en el caso de la infanta, pues bueno, es tan mortal como el resto y se puede ver al final del camino pues en el mismo sitio que se vio en las Black. Sí, pero se ha enriquecido, que es lo... Pero este tiene dinero para aburrir. Para pasar una vaca. Está casado además con la hija de Villarmín. Para aburrir. O sea, dinero para esta generación y 3 vidas más que nazca. Pero no está demostrado que los que tienen dinero no quieran tener más dinero. Sí, bueno. Porque siempre se comparan con otro que tiene más dinero. Y esa comparación no termina nunca. Sobre todo si el otro es tu mujer. Claro. De todas maneras, este caso, este escándalo de corrupción se está llevando por delante a muchísima gente porque hemos visto, bueno, Ignacio González, por supuesto, López Madrid ya, Maruenda, Casals, Edmundo Rodríguez Sobrino y además esa amenaza que supuestamente dijo Ignacio González cuando era detenido de yo esto no es marrón, no me lo voy a comer yo solo. Y también queda el caso del piso que tiene ahí en el sur. El ático de Estepona. Que también, vamos, supongo que ahora mismo pues tomará bueno, pero eso a lo mejor es más personal, pero es que aquí está saliendo todo el mundo enfangado. Vimos registros en Indra ayer, vimos registros en PricewaterhouseCoopers ayer, buscaban también lo mismo que en OHL, ¿sabemos algo de esto? Lo que sabemos es que al final son ramificaciones o versiones de una casi idéntica estafa, ¿no? Bueno, estafa, ¿no? Corrupción. A mí reconozco que a veces que me cuesta saber dónde hay que cargar más la tinta, ¿no? Porque en un principio, si yo trato de corromper a mi amigo Iván y entonces le doy un maletín para que haga algo que no quiere o que no debe hacer, el culpable primero soy yo, ¿no? Que soy el que está provocando. Ahora, si Iván ha montado un tinglado, un chiringuito en el que para mover su voluntad hay que ir con dinero y si no, no comes, si no tus trabajadores se van a la calle, si no tu empresa deja de tener sentido, entonces el culpable es él. Me refiero porque al señor, a Compillogui, ¿cómo se llama? Javier López Madrid, ya famosamente conocido en España como Compillogui. A Javier López Madrid, que está en ese lado de la corrupción, que son los que dan dinero, y además cuando son grandes empresas, pues bueno, cuando son grandes empresas yo creo que hay más culpa porque tiene una potencia mayor para hacer fuerza contra la administración y pueden dedicarse a otras cosas. Pero se junta lo que decía Armando, el 50% del PIB, quien contrata en España esas grandes obras es el Estado. Si tú tienes una constructora, tú tienes una empresa de ese tipo, tienes que contar con el Estado sí o sí. Si los partidos políticos se financian a través de eso, es decir, que no se puede decir que el sistema funciona cuando ese funcionamiento ni siquiera sabemos que se haya acabado. Es decir, probablemente no se ha acabado del todo porque los partidos políticos siguen teniendo una potencia económica verdaderamente sorprendente. Iván. Es muy preocupante lo que estás diciendo de OHL como gran contratista pública porque más que lo que suceda o no suceda en OHL es indicativo de cómo se hacen las licitaciones de obra pública en España. Eso es lo que realmente subyace y lo que es realmente preocupante. Si es verdad o no que hay que pagar para que tenga una obra. Este es para mí lo más preocupante. Antes hemos hablado también de lo preocupante que es que una entidad
auditora de otras entidades como Pricewaterhouse pueda estar implicada. Pero es que hay una tercera entidad que a mí también me parece especialmente preocupante, y lo has mencionado tú, Beatriz, que es Indra. ¿Por qué es especialmente preocupante que Indra, que fue fundada como una empresa pública y gestionada desde el poder, aunque se privatizó, por qué es especialmente preocupante, digo, que esté implicada? Pues porque Indra tiene ni más ni menos que el cometido de hacer el recuento electoral en prácticamente todas las elecciones que tienen lugar en España. Entonces dirán, bueno, pero ese recuento no es definitivo, porque la ley establece que después las juntas electorales son las que efectivamente dan la validez definitiva y hacen el recuento de las actas. Pues no. Hemos descubierto, lamentablemente, a raíz de las últimas elecciones andaluzas, que en España simplemente no se cumple la ley, que ese recuento que tienen que hacer las juntas electorales muchas veces no se hace, no voy a decir siempre para no exagerar, pero muchas veces no se hace. Y si no se hace el recuento de las juntas electorales, entonces, ¿quién decide cuál es el resultado final? ¿Quién agrega esas actas que se cierran en cada mesa electoral por parte de los ciudadanos que han sido designados para ellos y los partidos políticos representados? ¿Quién es el que coge un acta de aquí y otra de allá, suma y dice este es el resultado? Pues lo hace Indra. Indra lo hace teóricamente solamente para dar un resultado provisional. Aparecen empleados de Indra en esos colegios electorales con una tablet, toma nota de lo que dicen las actas que han sido contabilizadas por los ciudadanos y por representantes de los partidos. Todo eso se suma en unos ordenadores de Indra y se va escrutando, eso que vemos por la noche, al 70% de escrutados, al 80%. Esa labor la hace Indra. Esa labor, que debería ser, como digo, simplemente una avanzadilla del resultado final, no tendría más importancia si luego efectivamente los funcionarios públicos, las juntas electorales, sumaran ellos mismos esas actas que se han recogido en los colegios. Los partidos políticos que estaban en elecciones, lo que hacen al mismo tiempo que se manda a la Junta Electoral, ellos van sumando y se van mandando los partidos. Los partidos políticos que tienen representación en todo el territorio nacional. ¿Qué sucede? Porque claro, si tú eres el PP o el PSOE y tienes ramificaciones en cada colegio electoral de cada pueblo o ciudad de España, tú puedes hacer un recuento paralelo. Entonces tú sabes que no te pueden engañar. Pero ¿qué sucede si tú eres un partido más pequeño? ¿Qué sucede? Vamos a poner, por no hablar de uno en el que yo me siento más cómodo, que es Vox. Vamos a dejar Vox a un lado. ¿Qué sucede si tú eres Ciudadanos y no te has podido presentar en todos los miles de colegios electorales que hay en Madrid, en España? ¿Cómo sabes si ese recuento es correcto o no? Pues solo lo sabes, o solo te puedes fiar, si el Estado, a través de la Junta Electoral, hace su cometido de hacer el recuento físico de no de las papeletas que se destruyen, sino de las actas. Bien, pues eso es lo que no se hace. Y como tú no tienes manera de contrastar, ¿qué sucede cuando pides un recuento? Nos sucedió, en este caso ya sí hablo de Vox, en Andalucía. Una forma de pucherazo, ¿eh? Pues claro que es una forma de pucherazo. Nosotros cuando pedimos el recuento, sucedió que había nada menos que un 4% de diferencia. Un 4% de diferencia es una barbaridad. Para que te hagas una idea, Vox se quedó... Con respecto a votos habéis 4% de diferencia. Esto pasa, pero esto es un dato, esto está publicado. Lo que pasa es que como aquí se da más importancia a unas cosas que a otras, para que te hagas una idea, en las elecciones europeas un 4% de diferencia hubiera supuesto la diferencia entre haber entrado en el Parlamento Europeo o quedarte fuera. O quedarnos fuera, porque nos quedamos fuera por 1.200 votos. Bueno, lo que quiero decir, de donde viene todo esto, es que Indra es una compañía especialmente sensible, que tiene que ser especialmente cuidadosa, porque el proceso de recuento de esos votos es imposible de analizar. Tendrías que mandar ahí unos ingenieros de software para ver cómo son sus sistemas informáticos, cómo agregan. Es especialmente sensible si luego detrás el Estado no está vigilándolo. Y por eso digo que si ya es muy grave que una empresa que recibe contrataciones públicas tenga que pagar o pague para que se den. Si ya es muy grave que una empresa auditora pueda estar implicada, porque por ahora todo es presuntamente, en un caso de también pagar para que se den licitaciones públicas. Es aún más grave que una empresa como Indra, en cuyas manos está el recuento electoral cada noche en este país cuando hay unas elecciones, y en España hay unas cuantas elecciones, es aún más grave, como digo, que Indra pueda llegar a estar implicado en este escándalo. Pero, Pedro. Pues me ha dado la impresión de que Iván, al principio de su intervención, le preocupaba que las pobres empresas tuviesen que pagar para conseguir obra pública. Hombre, yo quiero decir que a mí me parece que una de las pocas vías para que este sistema cambie es que se empiece a meter en la trena a los consejeros de estas empresas, casi todas del sector constructor, que están corrompiendo a los políticos. Por ejemplo, hemos visto un caso también en el caso Millet, en el caso del Palau. Pero es que yo no creo que los políticos, llevamos ya 30 y tantos años de régimen, hayan sido ellos tan malvados que hayan montado un sistema que pervierte y envilece a los pobrecitos consejeros de las grandes empresas. No, yo creo que aquí se ha llegado a un sistema en el que todos, con esto de las puertas giratorias, están
estupendamente relacionados y ninguno de ellos no solo no se van a hacer daño, sino que encima van a sacar mucho dinerito, incluido el oligopolio que han montado las grandes auditoras, que son todas 3 o 4, y no hay ninguna pequeña o mediana que pueda entrar en este negocio de las grandes, de hacer las grandes procesos de auditoría a estas empresas, que son siempre las mismas. Igual que son siempre las mismas las agencias de rating que valoran las deudas públicas. Como son siempre los mismos los políticos, claro, pero si claro. Es que, y los mismos los partidos, ¿no? Hasta hace bien poco. Yo solamente resumo. No es un político que de repente empiece a extorsionar a la empresa. Eso puede ocurrir a nivel local y ha existido, y un alcalde y tal. Los partidos políticos en España se han financiado de la forma que estabais comentando, es decir, a través de las grandes empresas que financiaban al partido, y era una cosa que entendían todos, y no era para enriquecerse, para llevarse grandes millonarios, eran para sobresueldos, que yo entiendo que hasta la cantidad final que recibía el político era hasta razonable, es decir, una persona... Pero eso no es cierto. El caso Filesa lo conozco muy bien. Empezó año 86 y al final se terminó corrompiéndose porque los conseguidores, al final del camino... Pero si me dejas acabar, no me digas no es cierto cuando no acabo la explicación. Porque la explicación acaba diciendo eso. Digo que el sistema se hizo para que los partidos políticos financiaran así, porque no había forma de financiarlos. Pero eso es de las declaraciones y las denuncias desde José María Ruiz Mateos, Maricón, de todos los que salían del sistema, decían, si yo le vi 100 millones a este, y a este 1.000 millones, y a este 1.500. Pero era para el funcionamiento de los partidos. Ahora, que como esos son grandes cantidades de dinero negro, ahí estaban, pues efectivamente, quien metía la mano, unos eran los que daban, otros los que recibían, es el caso Bárcenas. Al final el PP le está acusando de decir, si es que esto así, eso funcionaba así, pero tú te has llevado una parte de lo que te daban porque solamente lo controlabas tú. Es decir, que el sistema no funciona porque parte de una estructura corrupta, en el que una parte de la financiación de los políticos, aparte de todo lo que nos cuesta, que no nos cuesta un dineral, encima era en negro a través de las grandes empresas. Aviso, nos quedan 3 minutos, últimas reflexiones, tenemos que hablar todos. Una cosa nada más, el caso Filesa, que yo lo conozco también porque escribí un libro sobre él, es un intento del Partido Socialista por evitar justamente que esas comisiones fueran directamente a los bolsillos y llevar la razón de los conseguidores. Claro, porque y que fuera solo para el partido, que no están robando. Te estoy dando la razón. Por eso te digo, sí. Yo un matiz adicional, Kiko, que sí que lo he escuchado todo lo que has dicho, pero has dicho, los partidos políticos no se podían financiar o no eran capaces de financiar. Oye, el Partido Popular, por un ejemplo, tiene 100 millones de euros. Me refiero al año 78, bueno, es cuando pero es que los partidos políticos no se pueden financiar para lo que quieren hacer. Bueno, Amando, no sé si en 2 minutos para todos nos da que lo expliques muy bien, pero querías apuntar algo. Me sobra tiempo. Es muy sencillo. ¿Cómo no se van a entender bien los políticos y los de los consejos de administración si la salida lógica de un político es pasar a un consejo de administración? Porque eso es la culminación de su carrera y de su propósito de enriquecerse legítimamente. Y entonces, claro, que haya una mordida ahí, que haya un trato de favor, hombre, es humano. Es que hay que comprenderlo, es lo más natural del mundo. No nos digas con esa conclusión, no digas que tenemos que comprender todo esto porque... Tienes que comprenderlo. Otra cosa es que digamos, son unos malvados. Serán malvados, pero digamos, la definición de sus roles, de sus papeles, es que eso es la... Vamos a ver, ¿por qué se enriquece un político? Porque efectivamente maneja mucho dinero público. Discrecionalmente, cada vez más, sobre todo a escala municipal y regional, pero sobre todo porque establece contactos en el mundo privado. Y esos contactos le sirven lógicamente para enriquecerse. Por eso lo lógico es que haya esa buena relación entre el conseguidor y el político. Y ese es el esquema de la corrupción. Y eso es muy difícil acabar con ello mientras no haya, perdón por la palabra, regeneración moral de la sociedad que tiene que estar fuera de la política y de todo esto. Esto empieza por la escuela, por la familia, yo que sé por dónde, pero esto no se arregla con eso que dice, no, el PP ha dictado unas normas contra la corrupción. Es inútil, las normas contra la corrupción. Imagínate a los políticos del PP diciendo, pues si hay normas, entonces las cumpliremos, claro, como antes éramos corruptos porque no sabíamos que había normas contra la corrupción. Entre Carlos, que dice que el sistema funciona perfectamente, y entre Amando, que dice que no funciona, pero que hay que comprenderlo y aguantarse, ya me voy a dormir fastidiado. Con esto nos vamos, nos tenemos que despedir esta primera mesa. Carlos, venga, te dejo. Último apunte que me dicen que tenemos unos segundos. Si el sistema no funcionara,
no estaríamos hablando aquí de lo que estamos hablando y no estaría la gente entrando en la cárcel como está entrando. Bueno, de lo de hablando aquí, efectivamente, sí, en Radio Pirineos. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia. Pues si es el ejemplo que pones, entonces efectivamente no funciona. La polémica esa de si funciona o no funciona, hay que decir siempre para quién. Claro, para los políticos funciona fenomenal. Si no decís para quién funciona... Claro. Para 3 Media funciona perfectamente, estoy de acuerdo con eso. Es evidente, para 3 Media perfectamente. Para nosotros, con esa manía de decir la verdad, pues funciona un poco peor. Regular. Hasta aquí esta primera parte del Gato. Despedimos ya a nuestra mesa y les dejamos con los mejores momentos de la semana. Una semana que ha sido trepidante. Le decimos adiós. Gracias, muy buenas noches. Amando de Miguel, buenas noches. Buenas noches. Gracias también, Pedro Fernández Barbadillo, por habernos acompañado. Carlos Berbel, gracias. Buenas noches. Iván, muy buenas noches también. Buenas noches a todos los espectadores. Y Kiko, buenas noches y nos vemos el lunes. El lunes seguro. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. No se marchen, hacemos una brevísima pausa de publicidad y volvemos con los mejores momentos del Gato de esta semana. Pues abordamos ya la que ha sido una de las noticias del día, ese autobús que ha puesto en marcha Podemos, emulando a ese otro autobús que fue también muy polémico de Hazte Oír. En él, bueno, pues aparecen varios nombres, caras de los miembros que ellos consideran miembros de la llamada trama. Nombre que han llamado una red de conexiones entre dirigentes políticos y económicos. Con este autobús han recorrido Madrid pasando por las zonas que ellos consideran emblemáticas de ese poder político y económico, como la sede del Partido Popular, en la calle Génova, o las 4 grandes torres del Paseo de la Castellana, sede de importantes entidades bancarias y empresas. Muchísimos son los señalados. Bueno, aparecen Esperanza Aguirre, por ejemplo, a la que califican como la condesa de la Charca. He nombrado a más de 500 cargos y solo 2 me han salido rana. También Arturo Fernández, el alfil madrileño. Bueno, estamos viendo a Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, son muchísimos los que sale. José María Aznar, Miguel Blesa, Mariano Rajoy. José María Aznar lo estamos viendo, El Padrino, Yo soy el milagro de la economía española. Miguel Blesa, el mejor amigo, hay cosas que al Banco de España no hay que contarle con detalle. Felipe González, el sacerdote, el Estado de Derecho también se defiende desde las alcantarillas. Bueno, son muchísimos. Vamos viendo también a Eduardo Inda, con quien hablaremos en unos momentos, al que han colado en ese tramabús. Os lanzo una pregunta. ¿Consideráis que este autobús incita al odio? Yo creo que contribuye a un mensaje populista y casi diría también dentro de ese concepto que se ha puesto tan de moda como es la posverdad, ¿no? Ellos yo creo que meten dentro de una misma idea, un mismo bloque, a personas que aceptan muchísimos matices, ¿no? Es decir, si vamos prácticamente uno por uno, me fijaría para empezar en Jordi Pujol y Aznar, ¿no? Son personas, vea, que me parece que están ya desde hace mucho tiempo fuera de lo que son las grandes decisiones del país, ¿no? Yo creo que forman parte más de ese ideario colectivo, de ese cliché, que de argumentos más reales. Bárcenas, Blesa, me parecen personajes ya verdaderamente amortizados. Díaz Ferrán, un tipo que está en prisión. Díaz Ferrán es un ejemplo de quienes creemos que el Estado de Derecho funciona con sus instituciones, con su policía, con sus jueces, y está en prisión. Se le pilló, se le detuvo, se le investigó y está en prisión con todas las garantías de un Estado de Derecho. Me da la sensación de que, y esto no soy yo ni mucho menos el primero que lo dice, que desde hace algún tiempo la forma de consumir la información, y en muchos casos la información política, está dando un caldo de cultivo precisamente a la expansión del populismo. Y me explico. Se dejan aparte las noticias positivas, porque se dan por hechas, y nos fijamos, porque en este caso yo creo que tenemos que hacer autocrítica a los medios de comunicación, nos fijamos en cosas negativas. Y además, dentro de unas nuevas formas de consumir la información que tienen mucho poder los digitales y la manera de consumir la información a través de un teléfono móvil, de un dispositivo móvil, donde prácticamente te fijas en un titular y como mucho en el primer párrafo, donde siempre se refleja esa idea, por así decirlo, negativa. Y al final... Y que no siempre es verdad cuando abres la información y accedes y la lees completa, ¿no? Da lugar a equívoco en muchas ocasiones. Efectivamente, eso también sucede, pero que al fin y al cabo la manera de enfrentarte todo el rato a la información política es desde un punto de vista negativo. Al final parece que todo está mal, al final parece que España es Somalia, y eso da pie precisamente a que se cree un caldo de cultivo de un mensaje como ese, donde se mete todo en el mismo saco. Me hubiese gustado, por ejemplo, como ha dicho hoy alguien, que en el autobús estuviese el padre de Ramón Espinar, ¿no? Condenado por las tarjetas black. Me hubiese gustado que en el autobús estuviese algún tótem de los medios de comunicación
de los cuales ha servido precisamente Podemos para convertirse en una alternativa de poder. Y ahí no están. Ahí eso, ya te digo, otros personajes bastante amortizados, bastante pasados de moda, bastante quemados, sin obviar que además esta iniciativa también ha reflejado la división interna en Podemos. Es decir, Pablo Iglesias e Irene Montero subidos en el autobús y ni rastro pues de Rejón, de Rita Maestre, de Tania, es decir, de una parte de Podemos que claramente está más dividida, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Alejandro? Vamos a ver, trama es que un gobierno salve la vida de 2 canales de televisión que están al borde de la quiebra para convertirlos en plataforma de Podemos. Eso es la trama. Román, ¿por qué crees que la mayoría de los que destacan en Podemos son del Partido Popular? Vamos a ver, trama es Podemos, que es una organización bolivariana vinculada al régimen de los ayatolás. Lo que no tenemos que hacer es ceder que las definiciones de este país las hagan estos tipos que han demostrado muy baja creatividad y que han tenido que copiar el autobús de Hazte Oír para inventarse el qué hacer en este momento, que políticamente están muy bajos. Claro, la lista de gente que podía salir en ese autobús es infinita, ¿no? ¿A quién echas en falta, Román? Pues echo, por ejemplo, un explotador como es Echenique, a un defraudador como Monedero, a otro defraudador como Errejón, que recibe becas públicas que las pagamos todos los españoles con nuestros impuestos para que ellos se las repartan en la universidad entre amiguetes, porque el que le dio la beca luego lo metieron en las listas de Podemos. Echo de menos los de las puertas giratorias, el GEMAT, que lo utilizan de GEMAT del ejército, lo ponen, luego lo hacen ministro. Los jueces que se presentan por Podemos, que dejan la judicatura, se presentan a diputados, luego quieren reengancharse a la carrera. Le echo de menos a Pablo Iglesias, que a sus trabajadores de la tuerca los tenían sin cobrar y sin dar de alta en la seguridad social, o que quiere mantener su plaza de una manera rara en la universidad de la que procede. Es decir, que es que no pueden, no tienen las manos limpias para hacer este autobús ellos, que están vinculados a tantos escándalos y en tan poco tiempo. Pero además hay una cosa peor. Si a alguno se le ocurriera hacer un autobús con el padre de Ramón Espinar, con el padre de Pablo Iglesias y su pasado vinculado a organizaciones, él inmediatamente te lleva a la justicia. Si de verdad quisieran hacer políticas sobre las puertas giratorias y la ida y vuelta, se va al Congreso, se hace una proposición de ley en la que los jueces que dejan la judicatura para pasar a la política, que lo pueden hacer, no pueden volver a la judicatura, en el que los GEMAT, que ahora van en las listas de él, no pueden volver. Ya está bien de que les dejemos a estos personajillos liderar la política. Dicho lo cual, eso es verdad. Sí, pero entonces tienen que hacer un tráiler. Eso es verdad. Que haga la Nacional una de autobús. Es decir, la denuncia os parece legítima de las puertas giratorias, no la forma en la que lo han hecho. A mí el hecho. autobús no me parece legítimo porque es un tribunal popular de la Revolución Francesa. Es decir, lo siguiente es que pongas ahí un tío para tirarle cosas, ¿no? El vídeo es cierto. Eso es el sistema. Está denunciado hace muchísimo tiempo en España. Muchísimo tiempo, y funciona así. Y funciona así porque ha querido todo el mundo. Y muy fundamentalmente ha servido para forrar a los separatistas, de los que luego hablaremos, según he visto en tu guión. El problema es que Podemos es parte de eso. Es la trama. Podemos es al tipo que ha dicho, bueno, que la falla nos la hagan estos chicos que son controlables. Es eso. Claro. Profesor. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Para mí esto, más que un tramabús, es un trampabús, porque efectivamente se cuentan medias verdades. Es verdad que una parte de lo que se está narrando ahí por parte del cronista es cierto. Se han cometido bastantes errores por parte de los partidos, de los dos partidos políticos delitos mayoritarios. Es curiosa además la reacción de una representante del Partido Socialista que ha salido diciendo, y muy indignada porque estaba ahí Felipe González. No se indignaba por el resto. Dice, pero ¿cómo puede estar Felipe González ahí y tal? Claro. Esa es la ceguera que tiene el Partido Popular y el Partido Socialista de no aceptar los errores que han cometido ambos, que son los que dan la vida precisamente a Podemos. Pero claro, el cronista tiene ahí ciertas lagunas. Cuando se abre el grifo, a mí me gustaría también abrir el grifo de la financiación de Podemos, un partido político que, lejos de representar la nueva política, representa la política más rancia. Lo hemos vivido incluso en su política interna, con el Congreso, el segundo Vistalegre que ha habido, con la purga interna que ha habido de personas que no pensaban lo mismo. Es verdad
que hay lo que decía Alejandro, meten a todos, claro, ellos quieren meter a todos porque quieren hacer una explicación lineal, porque ellos lo que están atacando es el régimen del 78 y para ellos da igual que esto sea Felipe González del 93, da igual que sea, ellos quieren hacer una explicación lineal de hasta dónde hemos llegado. Cuidado, lo que decía Esparza es cierto, hay parte de verdad aquí, algunos casos. Mucha. Y eso es la vida que ha tenido Podemos y la ceguera que ha tenido el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero estos señores, para el poco pelo que han tocado, se han embarrado mucho, están muy embarrados, porque, claro, si han hecho lo que han hecho con una beca en la universidad, si han hecho lo que han hecho con la financiación, el dinero que han recibido de Venezuela, si llegasen a gobernar este país, imaginemos las cuestiones que podían haber llevado a cabo. Y yo estoy de acuerdo con Alejandro. Lo que no podemos es pensar que, verá, hay una parte de corrupción que es cierta y ahí se pone de manifiesto, y hasta me parece legítimo que se haga, porque es verdad que ha habido algunos chanchullos, que ha habido gente que se ha beneficiado y han salido las noticias, por ejemplo, de una persona que era vicepresidente del gobierno y desde la vicepresidencia del gobierno obligaba a determinados contratos con empresas familiares, a determinadas empresas que se privatizaban, etcétera, etcétera. Eso es verdad, pero también es verdad que hay parte de los políticos españoles que no han sido corruptos y que este país ha hecho cosas bien, y entonces hay que destacar también las cosas que se han hecho bien. Y yo, aparte de Podemos, y con esto finalizo, aparte de este sensacionalismo en el que nos tiene siempre propagandístico Podemos, que es populismo puro y duro, quiero ver, como se ha dicho aquí también, quiero ver propuestas concretas en el Parlamento para mejorar esta situación, que por cierto el autobús este no tiene nada de original porque es una copia del que ya hace unas semanas hizo Hazte Oír. Pero lo que no podemos negar es que como estrategia de comunicación, de marketing propagandística, como estaba diciendo Antonio Alonso Timón, ha sido buena, porque han conseguido acaparar la apertura de todos los telediarios. Tienes dentro del autobús a los mismos periodistas que estaban cubriendo los scratches al autobús de Hazte Oír. Sí, pero es que además, perdón un segundo, es que además... Paz, que no habla todavía, Alejandro. No, que tú me digas. Paz. No quería... Es que te tenían que cambiar el micrófono, que no se te escuchaba. Ahora sí te solo escucha. era decir que, vamos a ver, que en esta casa y en este programa hemos denunciado en numerosas ocasiones eso que ahora llaman la trama, pero en fin, que lo podemos llamar como queramos, y que es un escándalo, verdaderamente es un escándalo. Estos señores tienen 70 diputados, no tienen 70 diputados porque nadie se lo haya regalado. Sí, que les han apoyado institucionalmente y les han apoyado en cuanto a los medios de comunicación, pero hay una verdad de fondo. Y la verdad de fondo de la que se están aprovechando políticamente es más o menos lo que ellos están denunciando. Aquí hemos hablado del escándalo de la energía, por ejemplo. Aquí hemos hablado del escándalo de las eléctricas, de las connivencias de los políticos con las eléctricas, de cómo hay desarrollada toda una trama, llamémoslo si queremos, toda una estrategia que favorece a esas compañías eléctricas, que son donde luego ellos indefectiblemente van a reinsertarse en la sociedad una vez que salen de su quehacer político, llamémoslo así. Por lo tanto, eso es verdad y eso llega a la gente. Es verdad que luego ellos están financiados como están financiados, pero eso a la gente le importa muy poco, por más que se recuerde una y otra vez. No creamos que importa gran cosa. A la gente, a la gente sí le importa, y a las pruebas me remito, a pesar de que ellos puedan ser unos impresentables, y se han dado muchos casos y se han dicho muchos nombres de lo que ellos efectivamente han hecho. A pesar de eso, a la gente sí le importa lo que está pasando con eso, porque en definitiva son sus impuestos, porque en definitiva es su dinero y es su bienestar. Pero claro. Y entonces tenemos que distinguir entre lo que denuncian y quiénes denuncian. Hay un escándalo de fondo y un escándalo muy grande, por un lado. Por otro lado, hombre, acabamos de ver lo del autobús de Hazte Oír. Yo no sé si verdaderamente qué incita más al odio, si poner las caras de una serie de personas, porque hay muchas caras y hay muchos caras también, ¿no? Pero poner las caras de los caras en el autobús, que podría incluso entenderse como una especie de incitación al odio personal. Claro, y no diré es que tanto lo siguiente es la diana, lo siguiente es poner una diana. No diré tanto que al atentado personal, pero se empieza a parecer un poco. Si Podemos gobernar, montar el guillobús, que es una guillotina móvil que va con el autobús, el guillobús. Es que vamos a ver, aquí hay una cosa que es importante, ¿no? Carmen está prevaricando con este autobús, porque incumple las ordenanzas municipales de publicidad. Mandó a la policía municipal parar el autobús de Hazte Oír y hoy brilla por su ausencia. Es decir, está prevaricando, porque a unos autobuses sí les deja y a otros no. Cifuentes, ¿dónde está Cifuentes? La del odio, la del tinte, la de la rubia. Es decir, ¿por qué no para el autobús si incita al odio? Habla de gente que no está ni imputada
y la están señalando con el dedo y generando odio de otras personas que les pueden agredir, que pueden interpretar que son ladrones chorizos y que hay muy mal cuando no tienen ninguna imputación. ¿Dónde está Cifuentes para mandar a la Fiscalía para ponerse al principio de la manifestación? Pues claro, uno lee el autobús y pone un vaso es un vaso, un plato es un plato, una mafia es una mafia, pero no habla de los transexuales. Entonces debe ser transófobo también, ¿no? Porque si el de Hazteoír no hablaba de los transexuales y era un autobús transófobo y generaba el odio por no contemplar a ellos, ahí tampoco salen. ¿Y dónde está Cifuentes para inmediatamente aplicar la ley? Entonces yo creo que aquí hay muchos cómplices necesarios de esta notoriedad del autobús, pero sobre todo hay gente que desde el poder estamos viendo como el otro día censuraban y coartaban la libertad de expresión, pero hoy no tienen la valentía que hay que tener, porque Cabermena ya sabemos que lo iba a hacer, es su autobús. Pero es que Cifuentes precisamente no es su autobús. Ahora, ¿se va a atrever ella a mandar a la Fiscalía a aplicar la ley? Ya has visto la escenificación, o sea, los periodistas dentro del autobús. Sí, eso en el autobús de Hazteoír, o sea, no se podría dar en absoluto. La escenificación es aquí, este señor haciendo de cronista, y entonces los periodistas con las cámaras recogiendo la crónica de él y su señora novia. Están de viaje de novios. Entonces, claro, están de viaje de novios en el autobús, de luna de miel en autobús. Por si sirve, nosotros, vamos, el periódico El Español sí que intentó ir en el autobús de Hazteoír y no fue posible. Pero cuando preguntabas, Bea, que esto ha cuajado, ha tenido repercusión, sí, un poco por lo que decíamos al principio, ¿no? Porque, claro, cuando no hay contexto, al final nos quedamos en el puro eslogan, es decir, el tramabús, las fotos y en ese titular de consumo rápido de la información. No es como antes, que tú podías tener a lo mejor un folio al que poderle dedicar un poco de contexto y matizar muchas de las cosas que habría que matizar de esa foto fija. Tenía el fallecido Sartori muchos análisis escritos al respecto, incluso antes del nacimiento de Twitter con los 140 caracteres. Y luego yo es que de verdad a los compañeros de la mesa no les daría a esta iniciativa de verdad ni media concesión, en el sentido de que no tienen ni parte de razón. No, claro que no la tienen, porque evidentemente que ha habido corrupción, pero la corrupción se combate con el Estado de Derecho y con los jueces y con las investigaciones de la policía y de la Guardia Civil. Y claro, como demostramos todos los días en España. No, vamos a ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que al final contribuimos a ese discurso en el que aquí todo está podrido, y no es cierto, porque tendemos a desprestigiar las instituciones, y si no es atacar el régimen del 78, como dicen ellos, al final estamos haciendo lo mismo por otras vías. Yo creo que si la democracia no es militante, no será, y o nos creemos nuestro sistema para lo bueno y para lo malo, cuando las sentencias nos gustan y cuando no, o al final... Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, pero ¿sabes cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo en que no todo está podrido, sino que hay que separar las manzanas podridas de las manzanas buenas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los dos partidos políticos mayoritarios, que son los que lo podían hacer, no lo están haciendo. Bueno, paramos un segundo. Todo el mundo quiere hablar de este tema, pero es que tenemos conexión en directo con uno de los protagonistas de este autobús. Nos vamos en directo hasta la redacción de OK Diario. Hablamos ya con su director, Eduardo Inda. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le ha sentado aparecer en el mismo saco que Luis Bárcenas, Jordi Pujol o Blesa? Bueno, quiero decir que no me sienta ni bien ni mal. En fin, a mí que me hagan el periodista, uno de los periodistas más populares y más famosos de este país, me viene muy bien, porque yo tengo un periódico que se llama OK Diario, y esto pues es publicidad, son pinchazos y nos viene francamente bien. Hombre, lo que habría que explicarle a los fascistas de Podemos es una cuestión elemental que creo que han olvidado, que quien sacó el caso Bárcenas fue Eduardo Inda. Yo conté en rigurosa primicia que se pagaban sobresueldos en el PP y que el PP se financiaba irregularmente. Eduardo Inda también fue la persona que desveló en rigurosa primicia los SMS de Rajoy a Bárcenas, SMS que aparecen también en el autobús. Me sacan a lo de Pujol. Yo he sacado el caso Pujol, es decir que, en fin, Eduardo Inda lo que ha hecho efectivamente es poner negro sobre blanco a prácticamente los casos de corrupción más importantes de este país. Y hay que decir otra cosa: si yo no hubiera sacado esos casos de corrupción, seguramente los señores de Podemos ni existirían. En fin, o sea que hay que acordarse de todo. ¿Y a quién sacaría usted de ese autobús? Y no sé, señor Inda, si echa usted a alguien en falta.
Bueno, a mí poner en la diana, como ha hecho Podemos conmigo, no me gusta, ¿no? No me gusta poner en la diana a nadie porque eso forma parte, son tics fascistoides que los utiliza Podemos, pero yo no voy a utilizar. Hombre, lo que pasa es que el señor Iglesias hable de limpieza en la vida pública, de ética o de mafias, pues es sencillamente de coña. Pablo Iglesias es una persona que le financia una dictadura que está asesinando estos días a sus ciudadanos en las calles, la dictadura venezolana, una dictadura que le financia a Pablo Iglesias y a Podemos, que tiene encerrados a 92 líderes de la oposición, 92 presos políticos, un Pablo Iglesias y un partido, Podemos, que ha sido financiado directa o indirectamente por la dictadura iraní, que lapida a las adúlteras, que trata a las mujeres como si fueran ciudadanos de segunda división y que ahorca a los gays por el mero hecho de serlo. En fin, ese es el señor Iglesias, o un señor Iglesias que da lecciones de ética cuando él pagaba en negro en su programa de televisión La Tuerca, y algunos de los trabajadores a los que no pagaba en negro les pagaba menos del salario mínimo interprofesional. En fin, yo creo que el señor Iglesias es incoherente, es cínico y sobre todo es un miserable, ¿no? ¿Cree usted que la justicia prohibirá este autobús como hizo en su día con el autobús de Hazte Oír? Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara, hay un doble rasero, hay un rasero con Hazte Oír. A mí muchos de los lemas de Hazte Oír no me gustan, pero yo creo que tienen derecho a circular. Pero claro, si se aplica el mismo rasero que se aplicó con Hazte Oír, aquí hay incitación al odio y hay incitación a la violencia. Por tanto, si un autobús incita al odio, incita a la violencia, nos pone en la diana a una serie de ciudadanos de este país, unos, como es mi caso, impecablemente honrados y otros no tanto, pues si nos ponen en la diana, en fin, yo creo que habría motivos más que fundados para que ese autobús no pudiera circular. Insisto, utilizando el baremo de Hazte Oír, que a mí no me gusta. Yo creo que tiene que haber libertad de expresión, pero a mí me parece mucho más grave lo que hace Podemos que lo que hace Hazte Oír. Aunque no me gusta lo que dice Hazte Oír, dicho sea de paso. Inda, no se puede negar que como estrategia de marketing les ha funcionado, pero ¿crees que, como dicen en Podemos, su fin es perseguir y denunciar la corrupción o persiguen otra clase de objetivos? No, lo que persiguen es decir, esto como publicidad para ellos, pues puede ser publicidad, pero esto lo que demuestra es dos cosas. Primero, que a los que no piensan como ellos nos ponen en la diana, y yo tengo que decir que si un día me pasa algo, yo señalaré con el dedo a Pablo Iglesias, eso sí puedo contarlo, y en segundo lugar, lo que hay que decir es que Podemos ya se dedica al circo, o sea, Podemos es el circo Ringling, y en vez de hacer política seria, de hacer propuestas para mejorar este país, lo que hacen es poner en la diana a las personas que no pensamos como ellos y se dedican, insisto, al circo. Es decir, el día que no va Carolina Vescanza a dar de mamar a su hijo en el Congreso, una imagen claramente machista, pues el señor Iglesias, pues en fin, pronuncia frases asquerosamente machistas sobre Andrea Levy, y el día que no ocurre eso, pues en fin, ponen camisetas en la bancada de Podemos, y el día que no ocurre eso, pues va el señor Cañamero a insultar y amenazar al ministro de Justicia, y bueno, pues se dedican a hacer el circo, ¿no? Y a mí eso pues me parece muy loable, muy respetable la profesión y el oficio de payaso, pero cuando eso se mezcla con la política me parece muy preocupante, ¿no? Porque eso baja el listón 300.000 peldaños. Eduardo Inda, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches a vosotros. El Partido Popular de Madrid ha registrado una proposición en el Ayuntamiento que se va a debatir en el Pleno de la semana que viene y en la que pide a todos los grupos políticos que condenen esa campaña de Podemos y que liberen a la capital del odio. Así lo han dicho. Además, han exigido a todas las formaciones que eviten lanzar campañas que precisamente hagan esto, incitar al odio. Un autobús que desde el PP ya califican como el odiobús. Tenemos conexión en directo con el concejal popular que ha registrado esta petición. Conectamos ya, le estamos viendo en pantalla, Percival Manglano. Señor Manglano, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué cree que a estas horas, 48 horas después aproximadamente de su lanzamiento, Manuela Carmena no ha prohibido el autobús de Podemos como sí hizo con el de Hazte Oír?
Bueno, yo creo que la razón es evidente, porque quien gobierna en el Ayuntamiento de Madrid es Podemos y evidentemente no van a ir contra su autobús. Han hecho bien en definir el autobús con su verdadero nombre antes, que es el de Odiobús. Esto no tiene nada que ver con tramas ni con conspiraciones, como dice Podemos. Esto tiene todo que ver con el odio. Algunas de las reacciones que hemos escuchado antes contra este autobús resaltan, digamos, su carácter ridículo, y es verdad que es bastante infantil e incluso se puede decir que algo tontorrón. Pero hay un trasfondo que es muy preocupante, y es la voluntad y la estrategia política de Podemos de poner en marcha un señalamiento de ciertas figuras públicas, algunas condenadas, otros sin ningún tipo de condena ni de acusación, mezclarlos todos y, por así decirlo, ponerlos en una diana mediática y política, y eso no se puede respetar, no se puede aceptar. Por eso el Partido Popular ha decidido registrar esa moción de la que han hablado hace un momento, para que se destierre de Madrid las estrategias de incitación al odio, que es exactamente lo que hace Podemos. Señor Manglano, una puntualización. No le hemos llamado Odiobús, hemos dicho que desde el Partido Popular le llamaban Odiobús, le hemos llamado por el nombre que quieren en Podemos, ese de el Tramabús, pero más allá de esa aclaración, ¿en base a qué ordenanza han pedido ustedes desde el Partido Popular prohibir la circulación de ese autobús? Bueno, no hemos pedido que se prohíba la circulación. Lo que pedimos es que los partidos políticos rechacen la estrategia del odio que ha puesto en marcha Podemos. Hay un debate en torno a la ordenanza, si se puede aplicar o no al caso de este autobús, pero lo que no hay ningún debate es sobre el hecho de que Podemos está incitando al odio, y que esa es una estrategia política que debemos rechazar en Madrid, y yo creo que en general en España. No es el caso de los límites de la libertad de expresión lo que se está debatiendo aquí. De alguna manera lo que se está debatiendo son los límites de la acción política de los partidos políticos, y esta acción en la que, como digo, se señala a ciertas personas, se les pone en la diana, y lo que se hace es incitar al odio contra algunas de esas personas, y una evidentemente es Esperanza Aguirre, alguien que está activa políticamente, que es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y que no tiene ninguna causa pendiente, pues es incitar al odio. Pero como menciona Esperanza Aguirre, podría mencionar a otras personas que están también señaladas, incluso de otros partidos políticos, y también a periodistas. No nos olvidemos de que algunos de los que están en ese autobús son periodistas que han cometido el delito, entre comillas, de ser críticos con Podemos, y a causa de eso lo que se está haciendo es señalarles públicamente. Desde luego que coincidimos con usted en esa visión. Carmena no hace nada además para prohibir su circulación, pero es que desde la Comunidad de Madrid tampoco Cristina Cifuentes del Partido Popular se ha mostrado muy clara en su condena, porque mientras que se refería al autobús de Hazte Oír como completamente impresentable, incluso animaba a que fuera prohibido, de Podemos tan solo dice que contradice la ordenanza y, bueno, pues que ironiza sobre qué se le habrá ocurrido a un premio Nobel. ¿No cree que debería haber una condena más clara por su parte? Bueno, yo las declaraciones que le he oído a Cristina Cifuentes son bastante críticas al respecto. Yo no tengo ninguna duda de su crítica hacia el autobús. Lo que estamos debatiendo ahora es la acción política que se vaya a hacer, no solamente de declaraciones, sino de tener iniciativas políticas. Eso es lo que hemos hecho desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Eso es lo que queremos que se debata en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y que cada partido político se retrate al respecto. Señor Manglano, pues que Cifuentes ha equiparado ambos autobuses, asegurando que parece que a los extremistas les ha dado por sacar autobuses. ¿A usted también le parece que el autobús de Podemos y el de Hazte Oír son exactamente lo mismo, incitan igualmente al odio? Porque no se puede olvidar lo que decía usted hace unos instantes, que es que aquí se pone diana a nombres y apellidos. Bueno, hay una diferencia fundamental, y es que Podemos es un partido político. Es un partido político que tiene representación en todas las instituciones del Estado, prácticamente, en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid, y es que además gobierna en el Ayuntamiento de Madrid. Y esa estrategia política de señalar y de poner dianas políticas a ciertos personajes, si lo hiciese una asociación privada, digamos, sería preocupante, pero que lo haga un partido político es mucho más que preocupante. Es, como digo, la incitación al odio desde partidos políticos. Y de luego, como decimos, y por eso hemos presentado esa moción, esta es un límite, es una frontera que no se debe pasar, y más aún en el Ayuntamiento de Madrid, donde gobierna Podemos. Ellos mismos no deben poder aceptar que se siga esta estrategia, empezando por la alcaldesa Carmena.
Entiendo por su respuesta que no está de acuerdo en este punto con Cristina Cifuentes de equiparar los dos autobuses, pero le quiere preguntar Elpidio Silva, nos acompaña en esta mesa, le pregunta ya. Buenas noches, señor Manglano. Hay una pregunta que le quería hacer porque usted ha insistido en que esto es un tema de odio. Sin embargo, a ver, ¿usted se ha preocupado de averiguar cuando Podemos, en este ejemplo del autobús, habla de una trama, a qué trama se refiere? Es decir, usted se ha preocupado de examinar, yo mismo he publicado 2 libros sobre este tema. Es decir, qué relación puede haber entre Blesa, Aznar, Rato, determinados políticos que se citan en el autobús, determinados, incluso, ¿por qué no?, el periodista, ¿sí? ¿Qué relación puede tener con todo esto? ¿Ha leído? ¿Se ha documentado? ¿Cree que ha podido pasar lo que ha pasado en España sin una trama de personajes que forman parte de una cúpula que dirige el país? ¿O cree que no? Sí, porque usted habla de odio. ¿Cuál es el odio? Puede ser equivocado, eso ya se verá, pero yo creo que sí que hay que ir explicando a la gente, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, al menos una versión que mantenemos algunas personas de que ha habido una trama posiblemente criminal que ha arruinado al país, que se lo ha llevado por delante y en ella han intervenido banqueros, financieros y todo tipo de cargos políticos, ¿no? Hombre, yo le respondería que lo que sí que me he preocupado, desde luego, es de saber si todas las personas que aparecen en ese autobús están condenadas por algún delito o no. Y es evidente que hay algunas que lo están y hay otras que no lo están. Y no solamente es que no estén condenadas, es que ni siquiera tienen ningún tipo de acusación. Y ese autobús que mezcla personas con estos perfiles tan distintos, está claro que lo que no quieren es transmitir un mensaje limpio y transparente. Lo que quieren es mezclar e incitar a odio a todo tipo de personas. Usted, por supuesto, don Elpidio, es absolutamente libre de escribir el libro que crea y de documentarse y de revelarlo a la opinión pública. Yo no tengo absolutamente ninguna crítica al respecto. Lo que sí que tengo una crítica es hacia un partido político que utilice estas tácticas pues de incitación al odio para envenenar la política española. Es que no tiene nada que ver que alguien escriba un libro sobre la trama a que un partido político tenga este tipo de iniciativas, sobre todo, insisto, cuando gobiernan instituciones tan importantes como son el Ayuntamiento de Madrid. Todas hay más preguntas. Rosa. Buenas noches, señor Manglano. Yo quería preguntarle cómo es el día a día. A mí me causa curiosidad viendo estas actitudes de Podemos que quizás se salen de los códigos de convivencia política que la no nueva política tenía en el Ayuntamiento, en el Congreso de los Diputados, en la Comunidad de Madrid, en cualquier escenario. ¿Cómo es el día a día con ellos? Es decir, ustedes ahora están acusándoles de poner en marcha un autobús del odio. Yo estoy de acuerdo con esa definición. Luego se cruzan en el Ayuntamiento. ¿Cómo es su día a día con el grupo, en este caso municipal de Ahora Madrid? Bueno, pues los plenos, que digamos es el punto álgido de nuestras relaciones entre los grupos políticos, son de todo menos aburridos. Y esto tiene una parte buena y una parte mala. Son intensos, pero desde luego dan momentos bochornosos. Y el último pleno dio un momento absolutamente bochornoso, como fue el que la mitad del grupo de Ahora Madrid, 8 de sus 20 concejales, se levantaron en el momento de una declaración institucional de condena del ataque de la CUP, de las juventudes de la CUP, a la sede del PP catalán. ¿Por qué se levantaron? Porque no querían, con su presencia, apoyar esa declaración institucional que habían firmado todos los grupos políticos. Es decir, Ahora Madrid lo había firmado y ellos se levantaron para no tener que apoyarlo. Bueno, pues ese tipo de gestos que yo creo profundamente que están basados en el odio, y vuelvo al mismo concepto porque es que no olvidemos que el fondo de su ideología es el comunismo básico, y el comunismo tal y como se define a través de la lucha de clases, y la lucha de clases es el odio llevado a la política. ¿Por qué? Porque se odia al contrario por quien es y no por lo que piensa o por lo que hace.
y eso está claro que los integrantes de Ahora Madrid odian al resto, no solamente al Partido Popular, que por supuesto nos odian, pero también a Ciudadanos y también en cierta medida al Partido Socialista por ser esos social traidores de los que hablaba Lenin en su momento. Ese odio nosotros lo sentimos, pero yo le aseguro que a ellos no les odio. Yo discrepo de sus ideas, pero no les odio. Pues ha quedado clarísimo. Señor Manglano, una última cuestión rapidísima, que se nos ha acabado el tiempo. ¿Cree usted que se va a prohibir la circulación de ese autobús de Podemos o que seguirá circulando como si nada? Bueno, yo tengo la convicción de que el Ayuntamiento va a hacer muy poco porque deje de circular, y si deja de circular será porque se estropee definitivamente, como ha ocurrido hoy, y ya no puedan reparar el embrague. Pues ha quedado clarísimo. Percival Manglano, muchísimas gracias por haber intervenido en El Gato al Agua una noche más. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Pues empezamos ya hablando de ese bombazo informativo. Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, era detenido sobre las 9:30 de la mañana en su casa de Pozuelo por el presunto desvío de fondos del canal de Isabel II durante su etapa como máximo responsable de la gestión del canal entre los años 2003 y 2012, antes de presidir la Comunidad de Madrid, y sería, según la Audiencia Nacional, el principal responsable de una organización criminal en la que han sido detenidas otras 12 personas, entre las que destacan su mujer, su hermano, su cuñado y, atención, una causa en la que también están siendo investigados el hombre fuerte del Grupo Planeta, Mauricio Casals, y su mano derecha, director de La Razón, Francisco Maruenda. Se lo decíamos en nuestra apertura. Está con nosotros ya Alejandro Requeijo, autor de esa información. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bea. Bueno, día trepidante, imagino, en la redacción. Sí, una jornada maratoniana que nos llevaba desde las 9 de la mañana a la Audiencia Nacional y a distintos puntos de Madrid, y luego ya trabajando en la redacción para cerrar el número de mañana y también muchas informaciones que hemos terminado de apuntalar a lo largo del día. Desde Ciudadanos se han mostrado muy críticos con este último escándalo de corrupción. Precisamente la Formación Naranja es uno de los grupos políticos, como nos contaba Cristina Ramos, que denunció ante la Fiscalía la compra fraudulenta de una empresa brasileña por parte del canal por valor de muchos millones de euros. Hay dudas sobre la cifra, algunos dicen 21, otros 35. Su líder ha manifestado hoy que la corrupción del PP daña la imagen de España y, sin embargo, desde la Formación Naranja, su portavoz en la Asamblea de Madrid ha rechazado ya la oferta de moción de censura al PP madrileño a propuesta de Iglesias. Conectamos con él en directo. Ignacio Aguado, buenas noches y gracias por acompañarnos esta noche en El Gato al Agua. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Encantados nosotros. ¿Les ha sorprendido la detención de Ignacio González en relación a ese posible desfalco del canal de Isabel II? Hombre, siempre sorprende, ¿no?, que un expresidente de la Comunidad de Madrid resulte detenido y por esa serie de delitos, pues la verdad es que sorprende. Pero es verdad que es el paso siguiente a lo que nosotros sospechábamos que estaba pasando en la Comunidad de Madrid. Por eso abrimos una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, por eso hay una comisión de endeudamiento, por eso hemos elevado un informe a la Fiscalía sobre Canal Isabel II, y esto ha sido pues la guinda de la corrupción. Es decir, el máximo responsable del Partido Popular al frente del Gobierno regional, bueno, pues detenido nada más y nada menos por ser responsable de una organización criminal. Eso es verdaderamente lamentable. Yo creo que cualquier ciudadano, cualquier espectador que esté en sus casas, pues habrá sentido vergüenza y bochorno por las imágenes de esta mañana, ¿no? De que Madrid sea noticia, no por su gente, por la creación de riqueza, por la generación de puestos de trabajo, sino porque hay un expresidente de la Comunidad de Madrid detenido por la Guardia Civil. 12 detenidos en una trama en la que se investigan delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y un rosario de delitos que nos llevaría mucho tiempo de desgranar y que fueron denunciados ante la Fiscalía desde dentro del PP por su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes. Aún así, ustedes han pedido su comparecencia en esa comisión para dar explicaciones sobre este escándalo. Eso es, nosotros pensamos que tiene muchas explicaciones que dar. Al fin y al cabo, ella fue miembro del Consejo de Administración de Canal Isabel II durante la época en la que Ignacio González era presidente no solamente de la Comunidad de Madrid, sino del Canal Isabel II. Aparte ha sido presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías. Lleva al fin y al cabo 30 años en política dentro del Partido Popular y estoy convencido que ahora, que es además presidenta regional, tiene acceso o puede tener acceso a toda la información y confío sinceramente en que la facilita la Asamblea de Madrid. Por eso hemos pedido desde Ciudadanos
que comparezca en esta comisión de investigación sobre corrupción política, que nos informe de lo que se ha encontrado en las consejerías, en la Comunidad de Madrid en definitiva, y que contribuya a poner punto y final a una etapa negra en la Comunidad de Madrid plagada de casos de corrupción, donde no solamente el canal Isabel II, sino en numerosas irregularidades pues han ido asolando la comunidad y dejando una imagen pésima de lo que ha sido los últimos gobiernos del Partido Popular. Pero, señor Aguado, desde su partido han rechazado ya la oferta lanzada desde Podemos a ustedes y al PSOE para presentar una moción de censura en el PP. ¿Por qué motivo? Sí, porque la única opción para presentar una moción de censura al gobierno de Cristina Cifuentes es que se incumpla algún punto del acuerdo de investidura que firmamos hace ahora 2 años, en mayo de 2015, y a día de hoy no se ha incumplido ni un solo punto del acuerdo de investidura. Nosotros en mayo de 2015 conseguimos que Cifuentes se comprometiera a apartar a todos los imputados por delitos de corrupción política de cualquier cargo público, conseguimos que se comprometiera a poner en marcha primarias, conseguimos que se comprometiera a paralizar políticamente la privatización del canal Isabel II y no se ha violado ninguno de esos puntos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir manteniendo ese acuerdo de investidura, fundamentalmente porque entendemos que a día de hoy es la herramienta más útil para controlar y atar en corto al gobierno de Cristina Cifuentes y del Partido Popular. El Partido Popular, no hay un nuevo Partido Popular ni un viejo Partido Popular. Hay un Partido Popular con mayoría absoluta, que es el que ha gobernado los últimos 20 años, y un Partido Popular con minoría, que está controlado por ciudadanos y exigido en materia de corrupción, en materias económicas y en materia de políticas sociales. No me gustaría dejar de preguntarle por otra arista de este escándalo aún más grave, si cabe, y es esa imputación al director de La Razón, Francisco Maruenda, y al hombre fuerte de Planeta, Mauricio Casals, en las que, según ha publicado el diario El Español, Casals habría ordenado a Maruenda que presionara a Cifuentes para no denunciar los abusos e irregularidades detectados en el canal, o se le haría una campaña de desprestigio, no solo en La Razón, sino en todo el grupo A3 Media, que incluye Antena 3, La Sexta y Onda Cero. ¿Qué puede decirnos de todo esto? Bueno, no voy a entrar a valorar decisiones judiciales que no afectan a cargos públicos y que, por lo tanto, no tienen nada que ver con la ejemplaridad pública y política que exigimos desde Ciudadanos. Este tema tendrá que dirimirse en los tribunales y yo respeto profundamente las decisiones que tomen y que adopten. Nuestra responsabilidad como cargos públicos y como políticos y como ciudadanos pertenecientes a una nueva forma de hacer política es exigir responsabilidades políticas, no penales, a las personas que han tenido algo que ver con tramas de corrupción en la Comunidad de Madrid en este caso. Así que nosotros vamos a centrarnos en la parte política, vamos a exigir responsabilidades políticas a todas aquellas personas que hayan tenido que ver de forma directa o indirecta con casos de corrupción en la Comunidad de Madrid, con un único objetivo, y es acabar de una vez por todas con la corrupción en la Comunidad de Madrid, poner punto y final a esta etapa y demostrar que hay al menos algunos partidos políticos que queremos hacer las cosas bien, que queremos recuperar el prestigio de la política y que entendemos que es importante trasladar esa imagen de ejemplaridad diariamente a los ciudadanos, ¿no? Señor Aguado, perdone que insista, pero en caso de que fuera cierto que desde un grupo de comunicación se hubiera extorsionado a políticos para tapar la corrupción, entiendo que a su partido les parecerá grave, ¿no? Bueno, siempre que se alteren las reglas de juego y siempre que haya coacciones, amenazas, vengan de donde vengan, yo creo que eso es criticable y hay que intentar que no se produzca y contribuir entre todos a que esto no se produzca. Pero son los tribunales los que dictaminan si ha habido coacciones o no. Y desde el punto de vista penal son los tribunales, insisto, los que tienen que dar una respuesta, ¿no? Nosotros ya digo que vamos a intentar limpiar las instituciones de corrupción, exigir responsabilidades políticas y también respetar, por supuesto, a la justicia para que haga su labor, para que cumpla su papel y para que los españoles, en definitiva, vean que la justicia funciona, pero que también la política funciona, exige responsabilidades políticas y los que han incumplido, los que han metido la mano en la caja, se van a su casa. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, gracias por intervenir en El Gato un día más y muy buenas noches. A vosotros, un placer. Se trata de unas imágenes captadas por nuestras cámaras en exclusiva y que, bueno, pues las estamos viendo abril del año pasado, 2016, pocos días antes de que Cifuentes presentara a la Fiscalía, ante la Fiscalía esas irregularidades en el canal de Isabel II. Ignacio González y Paco Maruenda, cuando además Ignacio González ya estaba fuera de la presidencia de la Comunidad, cuando además Ignacio González pues, ya estaba siendo investigado por varios asuntos de corrupción, en el momento en el que supuestamente se habrían estado produciendo esas coacciones, González y Paco Maruenda comiendo en un restaurante de Madrid. Era el restaurante Labracho en la calle Capitanaya y nuestras cámaras casualmente se encontraban ahí grabando un
programa gastronómico y se encuentran con que Maruenda y González entran en el restaurante. Ya es mala suerte para ellos. Bien, a ver, el hecho de que coman juntos no apunta nada, no apunta nada, porque en fin, en este país, si empezamos a ver la gente que ha comido con quién, si sacamos comidas y relaciones y de esto, me parece, la categoría parece más grave las conversaciones telefónicas que la comida esta. La verdad es que felicidades periodistas a esta exclusiva, que es brutal. Magnífica. Primer asunto. Segundo asunto. Lo que importa en la Comunidad de Madrid y lo que nos importa al ciudadano y al contribuyente. Es Cristina Cifuentes quien denuncia hace un año ante la Fiscalía Anticorrupción, con pruebas que tiene. ¿Quién lo tiene? La Comunidad de Madrid, que es el propietario. Si es que nosotros somos los dueños. La denuncia estaba hecha, y la transparencia y la supervisión son, y la responsabilidad son los canales de toda la legislación fiscal y penal europea. Hoy lo son ya. Es decir, las corporaciones tienen que tener unos procedimientos que aquí no se han tenido. Y es Cristina Cifuentes, porque no le queda otro remedio, pero ella parece que se lo cree, pero lo hace. Quien denuncia en abril del 2016 ante la Fiscalía y da las pruebas, amigo, porque el problema no es saberlo, porque lo de Colombia se sabía. El problema es tener las pruebas que legitiman el asunto. Pidió una auditoría. Que son empresas de aguas en Colombia. Venga, déjame que te lo termine. Entonces, la tolerancia cero que ella ha dicho, Cristina Cifuentes, desde hace ya año y medio, 2 a la corrupción, se está ejecutando. Y a mí en política me importa la ejecución, no lo que uno opine sobre el asunto. ¿Por qué? Porque el objetivo para los madrileños es que no haya más corrupción y que nos devuelvan la pasta que se han llevado. Incluido Caja Madrid, José Luis, ¿vale? Toda la pasta que se han llevado. Y eso le interesa a la gente. ¿Y justo en ese momento, querido José Luis, permita que te meta esta morcilla, justo en ese momento es cuando la banda de matones periodísticos del PP, A3 Media, lanza a toda su artillería contra Cristina Cifuentes en amenazas no precisamente veladas, porque están en el negocio. Yo creo que tampoco ha sido el ataque. El vínculo. No veo tanto ataque contra el vínculo entre el canal de Isabel II y La Razón. No hay es ataque. Edmundo Rodríguez Sobrino. Eduardo, no hay ataque. Edmundo Rodríguez, que además en televisión Maruenda lo dice ahí, empleando una expresión muy siciliana. Es uno de los nuestros. En italiano se dice uno di noi. Los mafiosos se llaman entre ellos uno di noi. Pero si alguien... Es uno de los nuestros, Eduardo, no te vamos a consentir que le toques. Si a ti te intentan hacer daño por ser periodista de esta casa, seguro que algún... me lo han hecho mucho. Van a defenderte. No sé me lo han hecho, y no me ha defendido nadie, pero esa es otra cuestión. Sí, ha habido gente que te ha defendido. No, porque hay gente que te quiere, te valora y te respeta. No, sí. Empezando por la Asociación de la Prensa de Madrid. Sí. Bueno, ha habido casos y que casos. son una pandilla de cobardes. Casos y casos. Pues no me ha defendido nadie. Más que los compañeros de esta casa. Entre ellos tú. Esta profesión tampoco está tan libre de que lo que decía Jesucristo, que lancen la primera piedra. O sea, aquí periodistas que puedan lanzar la primera piedra. Desde esta casa sí podemos lanzar. Y además, por lo que dice Esperanza Aguirre, pero que decir que salió en defensa de esta casa, en contra de A3 Media y de Mediaset. Lo que he dicho antes es el cuarto poder luchando contra el poder político, porque lo normal es que el poder político te apechugue y te cede. Cediendo ante el poder político. Hoy son matrimonio. Hoy son matrimonio. Verás, yo que vengo de fuera de todo este mundo, vengo de la arquitectura, y hace 2 años entro en el mundo ligeramente en el mundo de la política, y empiezo a ir a medios. Y lo que me encuentro una y otra vez en muchos medios, no en este, es que me dicen, Pepita te ha vetado. Y Pepita es una política y tiene una jefa de gabinete que se llama Susana. Te ha vetado en este medio y no vais a ir el debate a Telemadrid. Y esta misma es la que ahora está hablando de regeneración. Pero Pepita que ahora se siente víctima. Claro, la que ahora se siente víctima. Y vas a otro medio y resulta que te dice el periodista, Rocío, tienes que salir del plató porque ha llamado la jefa de comunicación de Moncloa y ha dicho que a esta chica la saquen del plató.
porque a lo mejor estaba hablando de corrupción urbanística y a lo mejor estaba contando verdades pero que no se podían contar. Medio, que no sabe luchar contra las presiones, porque presiones hay constantemente. Los medios no son libres y los periódicos dependen de la publicidad institucional. Y cuando tú dependes de que un Telefónica, que depende de los políticos, el IBEX 35, el IBEX 35 te ponga publicidad y si no estás muerto, estás fuera de juego. Entonces, lo que tenemos que entender, y lo más grave de toda esta situación, no es lo que opinamos nosotros. Son luchas, la vida es lucha de poderes, lucha de opiniones, son luchas constantes. Lo que se opina en la calle. O sea, ¿qué quieres? Un mundo virginal no existe. He estado haciendo encuestas, que es lo que me divierte, en el mundo de la construcción, en la obra, a toda la gente que había en la obra hoy, y en el bar y en el desayuno. ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que hay es el gran descrédito de los políticos, de los grandes partidos PSOE, PP, ya les da igual porque les parece todos igual de estafadores, y de los medios de comunicación que les parecen que son los medios, medios mentirosos, son unos medios mentirosos. ¿Quién tiene la culpa? Hay un sistema que cubre todo y se cubren unos a otros, se intercambian dosieres y la gente ya se está empezando a dar cuenta. ¿Quién tiene la culpa? Pero el gran problema que aquí es que los que salgan ganando en esta pesca son partidos como Podemos. Porque tienen un discurso irresponsable contra todo el sistema y al final los que salen pescando son ellos, porque no hay, exceptuando a Vox que está en el otro lado confrontando con ideas, no hay nadie más denunciando todo esta, pues si dejamos los medios en manos de Podemos vamos apañados, claro, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que la gente eso sí que iba a haber libertad, iba a haber libertad de expresión. Yo creo que es el final de una etapa, o empieza a ser el final de una etapa del de aquí tapamos todo, porque ya el descrédito es tal que es imposible. Y segundo, la gente está harta de que todas estas corrupciones son dinero público que se han llevado a sacos porque se lo han llevado y que se traduce en que nos falta competitividad al país, que tenemos un paro del 16% y que no exportamos lo que teníamos que exportar, y exportamos mucho, ya estamos en superávit, por poco, por un 1%, pero estamos en superávit y Zapatero nos lo dejó en un menos 9%, el balance de porque es un desastre económico este señor. Entonces, el fin de esta etapa es que la justicia empieza a funcionar. Ha habido jueces como Eloy Velasco que funcionan, fiscales que le han dicho al jefe de la fiscalía, se ha acabado, pero un fiscal ¿a quién representa? A las personas, representa a la democracia. Se votan en todos los sitios. Los fiscales son producto de una votación democrática. ¿Y qué pasa? Que pero no si se un puede fiscal se equivoca, impedir, le corrigen los otros. Que le echan, que tiene que ir a hablar al Parlamento Nacional y le echarán. ¿Por qué esta presión se ha producido tan fuerte en Madrid? Porque Cristina Cifuentes, corrupción grado cero, ha dicho, tolerancia cero, ha pactado por un voto con Ciudadanos, y Ciudadanos ha exigido en todos los lados, sí, pero mandando económicamente, creo que ni una peseta, excepto en la policía de Madrid. Ha estado en mesas de contratación. Cifuentes tampoco es un alma. Bueno, termino. Entonces, si la política hoy ya se convence a la gente de que se acabó la etapa de la aquí tapamos todo, y que la policía y la Guardia Civil que las tiene nos dé las pruebas de dónde está la pasta que se han llevado, es un objetivo nacional fundamental, porque sin ese dinero en inversión el paro seguirá. ¿Tú sabes lo que vale? Termino, nada más. No, Julio Ariza está esperando al otro lado del hilo telefónico, el presidente de este grupo de comunicación. Le saludamos ya, don Julio Ariza, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, que está muy interesado en el debate. ¿Quiere usted participar? Estoy maravillado por el debate porque es de una riqueza y de un interés enorme. Pues nada, cuéntenos. Es una extraordinaria presentadora y directora, doña Beatriz. Se me está yendo la mesa un poquito de madre con Balbás, don Julio. Bueno, no, Balbás está diciendo verdades como puños. Me parece que está extraordinariamente acertado don José Luis, como casi siempre. Aunque el pobre sea socialdemócrata. Pero pobre. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, doña Beatriz. Nadie es perfecto. No, me parece que es muy importante hoy dejar... El tema que ustedes están tratando del asunto Maruenda-Casals es un asunto de extraordinaria importancia, no cabe la menor duda, porque se trata de
quitar el velo a una situación de hecho que se ha producido en los últimos años, que ha sido esa extraña pareja de intereses entre digamos el grupo Antena 3, Planeta, etcétera, con Soraya Sáenz de Santa María y con el propio Mariano Rajoy. Pero yo creo que es muy importante desde Intereconomía, y además siempre lo hemos hecho, dejar muy claro quiénes son los protagonistas del asunto. En el grupo Antena 3 hay sin duda cientos de personas trabajando que son extraordinarios profesionales. En La Sexta, en Antena 3, en Onda Cero, en La Razón, gente buenísima, gente muy seria, gente que hace las cosas de buena fe, gente que trabaja muchas horas para prestar un servicio a la sociedad. Y yo creo que eso es lo primero que debemos reconocer. Es decir, que en ese grupo no estamos hablando del grupo Antena 3, no estamos hablando de las personas que trabajan allí, no estamos hablando del servicio que prestan o de los programas que producen. Estamos hablando de que hay dos personas, que son el señor Maruenda y el señor Casals. Y en el caso del señor Maruenda de forma extremadamente grave, puesto que es la cara en este momento más visible de las ideas de centro-derecha en España, puesto que es quien acapara las tertulias radiofónicas y televisivas de este país, representando las ideas de centro-derecha. Y con lo que ha ocurrido, y con las expresiones que se escuchan en esas cintas, se nota una forma de entender el periodismo, de entender la política y de entender el uso del poder, que es repugnante, simplemente repugnante. Y cuando uno escucha eso, lo primero que siente es tristeza por los profesionales de Antena 3, de Onda Cero o de La Razón, que pueden ser directamente utilizados como marionetas, como peleles, por el señor Casals o por el señor Maruenda, al servicio de unos intereses que no solamente no es que no sean legítimos, es que en este caso el interés era tapar un informe de PricewaterhouseCoopers encargado por el Partido Popular y por Ciudadanos sobre las gestiones o la gestión del canal de Isabel II, en el que se descubre que había habido enormes irregularidades. Tales eran las irregularidades que habían cogido ese informe porque no le había quedado otro remedio a la señora Cifuentes y al señor Rivera que enviar eso a la Fiscalía. Don Julio, pero... es la realidad, doña Beatriz. Don Julio, pero es que Cristina Cifuentes ha dicho no haberse sentido coaccionada y esto puede... Claro, pero vamos a ver, eso es todavía más triste y más grave.